A las 10:17 de la mañana, en el segundo piso de un edificio abandonado a las afueras de Chicago, el sonido de un taladro cambió de repente. No fue más fuerte. Fue más seco. Metálico. El contratista retiró la máquina y miró el pequeño agujero abierto en el yeso. Según los planos, detrás de aquella pared no debía existir nada. Solo ladrillo y estructura. Pero el taladro había golpeado acero. A unos 6 metros, el Papa León XIV se detuvo. Había llegado para bendecir la restauración de la antigua casa familiar Santa Ana, vacía desde hacía más de 30 años. Las ventanas de la capilla estaban cubiertas con tablones. Parte del tejado había cedido. El papel pintado se desprendía de los corredores. Muy pronto, aquel lugar debía convertirse en viviendas asequibles para personas mayores. Parecía una historia de recuperación. Hasta que apareció aquella pared. «Santo Padre», dijo el contratista. «Creo que debería ver esto». León se acercó. El obispo Daniel Mercer caminó detrás de él. El trabajador retiró otro fragmento de yeso y dejó al descubierto una línea de ladrillos más recientes que el resto del edificio. Detrás, bajo el polvo, había una superficie gris. Acero. Mercer abrió los planos sobre una mesa improvisada y recorrió el corredor con el dedo. Nada. No aparecía ninguna estancia allí. Entonces una voz anciana llegó desde la puerta. «Sí hay una habitación», dijo. «Solo que no está en esos planos». Todos se volvieron. Martha King, de 88 años, estaba sentada en una silla plegable. Cabello blanco, cardigan gris, un bastón apoyado contra la rodilla. Había trabajado en Santa Ana durante 17 años. Y 3 semanas antes había escrito directamente a León XIV. Su carta contenía una frase que el Papa no había olvidado. Antes de celebrar lo que Santa Ana está a punto de convertirse, alguien debe abrir la habitación donde escondimos lo que Santa Ana había sido. León miró la pared. «¿Usted sabía que esto estaba aquí?» Marta tardó en responder. «Desde 1989. Mercer frunció el ceño. «Pero usted dejó de trabajar aquí en 1982. Eso no significa que dejara de saber cosas». El contratista introdujo una pequeña cámara por el agujero. La imagen apareció en un monitor. Primero oscuridad. Después, un estante. Luego otro. Cajas. Decenas de cajas. La cámara descendió y mostró varios sacos de lona en el suelo. Marta dejó de mirar la pantalla. «Esos sacos son correo». León giró hacia ella. «¿Correo de quién?» La mujer apretó el bastón. Santa Ana había sido durante décadas una residencia de maternidad y un centro de colocación familiar. Jóvenes embarazadas habían vivido allí. Algunas conservaron a sus hijos. Otras los entregaron en adopción. Muchas de aquellas adopciones fueron cerradas, en una época en la que el silencio se confundía con frecuencia con protección. «Cartas de madres», dijo Marta. «Para sus hijos». Hizo una pausa. «Y cartas de algunos hijos para ellas». El pasillo quedó inmóvil. «¿Cuántas?», preguntó León. Marta negó con la cabeza. «Cientos. Tal vez miles». Mercer hizo la pregunta que nadie quería formular. «¿Por qué nunca fueron enviadas?». Marta levantó por fin la mirada. «Al principio nos dijimos que protegíamos a las familias». Respiró. «Después empezamos a proteger a Santa Ana». Nadie respondió. Y esa diferencia estaba a punto de cambiarlo todo para todos. Porque en ese instante la pregunta dejó de ser qué había detrás de la pared. La pregunta era cuántas vidas habían quedado detenidas allí dentro. ¿Cuántas madres habían muerto creyendo que un hijo no quiso responder? ¿Cuántos hijos habían envejecido convencidos de que una madre había elegido olvidarlos? ¿Y cuántas personas habían llamado prudencia a una decisión que nadie se atrevía ya a revisar? León volvió a mirar el agujero. No estaba ante una habitación. Estaba ante una elección aplazada durante casi 40 años. Y si decidía no abrir aquella puerta, el silencio seguiría hablando en nombre de personas que jamás lo habían elegido.
Pero para entender por qué una pared podía guardar tanto peso moral, había que regresar a la época en que Santa Ana todavía parecía un refugio, y cuando casi nadie imaginaba que la protección, llevada demasiado lejos, podía convertirse en otra forma de pérdida. Antes de continuar, es importante comprender la naturaleza de esta historia. Lo que estás escuchando es una interpretación narrativa y artística, inspirada en elementos culturales, religiosos y humanos vinculados a la vida de la Iglesia. No constituye una declaración oficial del Vaticano, ni pretende presentar como hechos históricos verificables cada escena, conversación o personaje mostrado en este relato. La figura del Papa León XIV funciona aquí como centro de una reflexión espiritual sobre algo mucho más cercano a nuestra propia vida, que ocurre cuando el miedo comienza a decidir en nombre de la prudencia, cuando el silencio pretende hacerse pasar por misericordia y cuando una institución debe elegir entre proteger su imagen o escuchar nuevamente a las personas que quedaron esperando una respuesta. Porque ese era precisamente el dilema que comenzaba a crecer dentro de Santa Ana. No bastaba con derribar una pared. Tampoco bastaba con abrir cada caja y mostrar su contenido. Dentro de aquella habitación podía haber cartas pertenecientes a personas que todavía deseaban mantener su privacidad. Historias familiares que jamás habían sido compartidas. Decisiones tomadas bajo leyes, costumbres y circunstancias muy distintas a las actuales. Pero también podía haber algo más. Personas que habían pedido encontrarse. Madres que habían escrito durante años. Hijos que habían preguntado una y otra vez. Y respuestas que alguien decidió no entregar. León volvió a mirar la superficie de acero oculta detrás de los ladrillos. Marta permanecía junto a la puerta. 37 años de silencio estaban separados del corredor por unos pocos centímetros de metal. Entonces el contratista hizo la pregunta inevitable. «Santo Padre, ¿abrimos?» León no respondió inmediatamente. Porque antes de abrir aquella puerta necesitaba comprender quién la había cerrado y por qué tantos habían permitido que permaneciera cerrada durante tanto tiempo. 3 semanas antes de que el taladro golpeara el acero, Santa Ana todavía era, para casi todos, un edificio viejo esperando una segunda vida. Durante décadas había permanecido vacío. Las lluvias habían oscurecido parte de los muros exteriores. Algunas ventanas estaban cubiertas con madera. En el segundo piso, el papel pintado se desprendía lentamente de las paredes, como si el edificio estuviera mudando de piel. La antigua capilla seguía allí, pequeña, silenciosa, con el altar cubierto por polvo y varias filas de bancos que nadie había utilizado durante años. Pero el proyecto de renovación había cambiado el ambiente. Arquitectos recorrían los corredores con planos enrollados bajo el brazo. Los trabajadores retiraban yeso dañado, reforzaban vigas y marcaban habitaciones que pronto se convertirían en apartamentos. El objetivo parecía sencillo y profundamente digno: transformar Santa Ana en 48 viviendas asequibles para personas mayores. Para muchos en la diócesis, aquello representaba exactamente lo que debía ser una restauración cristiana: tomar algo abandonado, repararlo y devolverlo al servicio de quienes más lo necesitaban. Por eso se había invitado al Papa León XIV a visitar el lugar y bendecir el proyecto. Nada, en apariencia, sugería que aquella ceremonia terminaría abriendo una historia enterrada durante décadas. Nada excepto una carta. Había llegado 3 semanas antes. Sin membrete elegante. Sin documentos adjuntos. Sin ninguna explicación jurídica. Solo unas pocas líneas escritas por una mujer llamada Marta Kim. 88 años. Antigua empleada de Santa Ana. León había leído muchas cartas parecidas a primera vista: antiguos trabajadores que querían recordar algo, familias buscando información, personas que deseaban ser escuchadas antes de que una institución cambiara para siempre. Pero la última frase había hecho que volviera a leerla. Antes de que alguien celebre lo que Santa Ana está a punto de convertirse, alguien debería abrir la habitación donde escondimos lo que Santa Ana había sido. No decía qué habitación. No decía qué había dentro. Ni siquiera explicaba claramente qué significaba «escondimos». El obispo Daniel Mercer había considerado inicialmente el mensaje como una cuestión relacionada con archivos históricos. No era una decisión absurda. Los edificios antiguos acumulaban historias extrañas, habitaciones modificadas,
documentos sin catalogar, muebles abandonados, registros de instituciones que habían pasado por distintas administraciones. Había razones suficientes para no convertir cada frase inquietante en una emergencia. Pero León hizo una pregunta. ¿Marta sigue viva? Sí. ¿Podemos invitarla cuando visitemos Santa Ana? Mercer lo miró. Por esa frase. Precisamente por esa frase. Y así, aquella mañana, Marta estaba sentada en el segundo piso mientras el edificio se preparaba para recibir una bendición. Durante la primera media hora dijo muy poco. Observaba. Los trabajadores pasaban junto a ella. Uno le preguntó si necesitaba agua. Otro movió su silla para que el polvo no le cayera encima. Marta agradecía cada gesto, pero sus ojos regresaban siempre al mismo tramo del corredor. Cerca de la antigua habitación número 14. León lo notó. Trabajaba en este piso. A veces. ¿Qué había aquí? Marta miró las paredes. Demasiadas cosas. No añadió nada más. Santa Ana había sido, en otro tiempo, un hogar de maternidad y servicios familiares. Durante años recibió a jóvenes embarazadas que, por razones muy distintas, no podían o no querían permanecer en sus hogares. Algunas llegaban acompañadas por sus madres. Otras llegaban solas. Algunas habían sido rechazadas por sus familias. Otras buscaban simplemente un lugar seguro mientras decidían qué hacer. No todas las historias terminaban de la misma manera. Algunas madres salían de allí con sus hijos. Otras aceptaban procesos de adopción. Algunas estaban convencidas de su decisión. Otras tardaban años en saber qué sentían realmente sobre ella. Y en aquellas décadas, las adopciones cerradas eran comunes. La privacidad era considerada protección. La separación definitiva, en muchos casos, se presentaba como estabilidad. Las instituciones aprendieron a trabajar con esas reglas. Pero las personas crecieron. Las leyes cambiaron. Las familias cambiaron. Los hijos adoptados llegaron a la edad adulta. Y comenzaron a hacer preguntas. ¿Quién era mi madre? ¿Está viva? ¿Quiso conocerme? ¿Sabe quién soy? Las madres también escribieron. Algunas querían permanecer en silencio. Otras no. Ese matiz acabaría convirtiéndose en el corazón de todo lo que ocurrió en Santa Ana. Pero aquella mañana nadie lo sabía todavía. O casi nadie. Marta sí sabía suficiente como para no mirar directamente la pared. A las 10, el recorrido comenzó. León visitó la capilla. Habló con los responsables del proyecto. Preguntó por el número de apartamentos, por los futuros residentes y por el costo de las obras. La conversación era tranquila, incluso optimista, hasta que uno de los contratistas pidió autorización para revisar una irregularidad estructural cerca de la habitación 14. Había una diferencia en el grosor de una pared. Los planos no la explicaban. Probablemente no era nada. Un refuerzo antiguo. Una modificación hecha décadas atrás. Algo perfectamente ordinario. El contratista encendió el taladro. El sonido llenó el corredor. Yeso. Ladrillo. Después, metal. Marta cerró los ojos. Y en ese momento, antes de que nadie dijera una sola palabra, León comprendió algo. La anciana no estaba sorprendida. Estaba esperando. Las grandes crisis rara vez comienzan con una explosión. A veces empiezan con una carta que nadie considera urgente. Con una mujer anciana mirando demasiado tiempo la misma pared. Con un plano que no coincide. Con un ruido metálico donde solo debería haber ladrillo. Y con una pregunta que durante años todos aprendieron a no hacer. Pero aquel día, en Santa Ana, alguien finalmente la hizo. ¿Qué había detrás de esa pared? Para comprender cómo terminó una habitación llena de cartas detrás de una pared, había que volver a una época en la que nadie pensaba en aquella decisión como un secreto. Al principio, parecía prudencia. Durante los años en que Santa Ana funcionaba como residencia de maternidad y centro de colocación familiar, muchas adopciones se gestionaban bajo una lógica muy distinta a la actual. La palabra que aparecía una y otra vez era protección. Proteger a la madre biológica.
proteger al niño, proteger a la familia adoptiva, proteger una nueva vida de un pasado que, según se creía entonces, podía complicarla. Y en muchos casos, esa protección era realmente solicitada. Había madres que no querían volver a ser contactadas. Familias adoptivas que deseaban preservar la privacidad. Personas que habían tomado decisiones difíciles y pedían que ciertos límites fueran respetados. El problema no comenzó ahí. El problema comenzó cuando Santa Ana dejó de distinguir entre una petición concreta de privacidad y una política general de silencio. Marta recordaba el cambio. No ocurrió en una sola reunión. No hubo una orden dramática clavada en una puerta. Fue más lento. Una carta llegaba y alguien decía: esperemos unas semanas. Otra pedía información y un empleado respondía: hay que revisar el expediente. Luego aparecía una familia adoptiva preocupada. Una madre biológica cambiaba de opinión. Un hijo cumplía 18 años y empezaba a preguntar. La respuesta institucional se volvía cada vez más cautelosa. Después, más lenta. Y finalmente, más controladora. Father Bernard Shaw estaba en el centro de aquella transformación. Había dirigido durante años los servicios familiares de Santa Ana. Marta nunca lo recordó como un hombre cruel. Eso era precisamente lo que hacía todo más difícil. Shaw había ayudado a mujeres que no tenían dónde dormir. Había conseguido asistencia médica para jóvenes que llegaban sin dinero. Había convencido a familias de no abandonar a sus hijas. Había encontrado trabajo para mujeres que salían de Santa Ana con un bebé en brazos y ninguna seguridad económica. Para Marta, además, era algo todavía más personal. Cuando ella llegó a Santa Ana, tenía 27 años y acababa de enviudar. Su marido había muerto en un accidente de construcción menos de un año después de la boda. No tenía ahorros suficientes. No sabía cómo empezar de nuevo. Fue Santa Ana quien le dio empleo. Y fue Shaw quien consiguió que pudiera asistir a clases nocturnas. Cuando enfermó, él encontró un médico dispuesto a tratarla sin cobrar. Marta nunca olvidó aquello. Durante años lo llamó, simplemente, el hombre que la había salvado. Pero las personas que hacen el bien también pueden equivocarse. Y las instituciones que nacen para proteger también pueden comenzar a temer a quienes intentan proteger. A medida que los hijos adoptados crecían, las preguntas aumentaban. Algunos querían conocer a sus familias biológicas. Algunas madres querían saber qué había ocurrido con sus hijos. No siempre deseaban una reunión inmediata. A veces pedían algo mucho más pequeño. Una fotografía. Una confirmación de que alguien estaba vivo. Una respuesta a una pregunta médica. Una carta. Pero cada solicitud obligaba a Santa Ana a enfrentar algo que antes podía evitar. El pasado no permanecía quieto. Father Shaw temía que abrir esas puertas pudiera destruir familias. Había visto casos complicados. Había escuchado a padres adoptivos llorar ante la posibilidad de perder emocionalmente a un hijo adulto. Había conocido madres biológicas que años después no querían volver a hablar del pasado. Y existían también riesgos legales. Una demanda contra otra agencia de adopción había inquietado al Consejo. Cada expediente parecía contener una posibilidad de conflicto. La prudencia empezó entonces a convertirse en una doctrina. Si una reunión podía causar dolor, era mejor retrasarla. Si una carta podía crear tensión, era mejor revisarla. Si había dudas sobre el consentimiento, era más seguro esperar. Pero esperar tenía una característica peligrosa. Rara vez parecía una decisión definitiva. Todavía no. No es el momento. Tenemos que comprobar algo. Volveremos a revisarla. Así podían pasar 6 meses. Después 1 año. Luego 5. Marta recordó una conversación con Shaw. Había preguntado por qué una carta permanecía tanto tiempo en una bandeja. Él respondió: porque una vez que la entregamos, ya no podemos controlar lo que ocurre después. En aquel momento, a Marta le pareció sensato. Años después comprendería el verdadero problema de aquella frase. No era responsabilidad de Santa Ana controlar lo que ocurría después. Podían informar. Podían verificar.
Podían proteger la privacidad de quien realmente la solicitaba. Pero empezaban a decidir en nombre de adultos que ni siquiera sabían que existía una decisión pendiente. Y poco a poco, la cantidad de correspondencia creció. Cartas de madres, solicitudes de hijos adultos, tarjetas de cumpleaños, fotografías, preguntas médicas, mensajes que pedían únicamente: si ella no quiere verme, díganmelo. Algunos documentos sí debían permanecer restringidos, otros no. Pero todos empezaron a caer dentro del mismo sistema. Marta lo vio. Y no fue la única. Algunos empleados preguntaron. Otros prefirieron confiar. El consejo quería evitar conflictos. Los abogados pedían cautela. Yo estaba cada vez más convencido de que retrasar una decisión era mejor que tomar la decisión equivocada. Y así ocurrió algo que nadie habría defendido abiertamente al principio. La ausencia de decisión se convirtió en política. El silencio dejó de ser una excepción. Se volvió método. Hasta que llegó un punto en que ya había demasiadas cartas. Demasiadas contradicciones. Demasiadas personas que podían preguntar por qué nadie había respondido antes. Y entonces la pregunta cambió. Ya no era: ¿qué debemos hacer con estas cartas? Era: ¿qué ocurrirá si alguien descubre cuántas hemos retenido? La grieta había aparecido mucho antes de aquella pared. La pared solo la ocultó. Porque lo más inquietante no era que una institución hubiera cometido errores. Lo inquietante era cuántas personas habían aprendido a convivir con ellos diciendo que todavía no era el momento de corregirlos. Y mientras Santa Ana seguía funcionando, una mujer llamada Ellen Markham continuaba escribiendo. Sin saber que, al otro lado de la misma institución, su hija empezaría algún día a hacer exactamente lo mismo. Cuando finalmente quedó claro que detrás de la pared había correspondencia acumulada durante décadas, la primera reacción fue pensar en documentos, archivos, fechas, normas de adopción, consentimientos. Pero León XIV comprendió muy pronto que esa manera de describirlo era demasiado pequeña. Porque una carta nunca es solo papel cuando alguien ha esperado una respuesta durante 30 años. Y una habitación llena de cartas no era simplemente un problema administrativo. Era una habitación llena de decisiones humanas que quizá nunca habían llegado a las personas a quienes pertenecían. El primer nivel del problema estaba dentro de Santa Ana. Había que saber qué se había hecho. ¿Quién había tomado las decisiones? ¿Bajo qué normas? ¿Qué documentos habían sido retenidos correctamente y cuáles no? No todo podía tratarse como un abuso. En algunos expedientes podía haber solicitudes explícitas de privacidad. Madres que habían pedido no ser localizadas. Personas adoptadas que no deseaban contacto. Familias que habían confiado información íntima bajo condiciones legales específicas. Abrir indiscriminadamente cada caja sería tan irresponsable como mantenerlas cerradas para siempre. Ese era el primer peligro. Intentar reparar una injusticia creando otra. Pero existía un segundo peligro. Utilizar la complejidad como excusa para no hacer nada. El obispo Mercer lo entendía. Los abogados también. Una investigación podía producir reclamaciones legales. Podía revelar errores institucionales. Podía mostrar que durante años varias personas habían tenido oportunidades para hacer preguntas y no las habían hecho. Cada carta podía convertirse en una pregunta incómoda. ¿Por qué no fue entregada? ¿Quién decidió detenerla? ¿Esa persona tenía autoridad? ¿Alguien revisó aquella decisión después? ¿Seguía existiendo la razón original para mantenerla retenida? Y, sobre todo, ¿estaba viva todavía la persona que había esperado esa respuesta? Ese último punto cambió el tono de la conversación. Porque el tiempo no era neutral. Los archivos podían esperar. Las personas no. Algunas tenían 80 años. O 90. Algunas estaban enfermas. Algunas ya habían muerto. Una institución podía decir que necesitaba 6 meses para estudiar un caso. Pero para alguien que llevaba 50 años esperando, 6 meses no eran una medida administrativa. Podían ser la diferencia entre conocer una respuesta y morir sin ella.
El segundo nivel del problema era más amplio. Santa Ana había formado parte durante décadas de una estructura de servicio católico. Eso significaba que la cuestión ya no afectaba únicamente a un edificio abandonado. Afectaba a la confianza. Una iglesia podía predicar sobre verdad, dignidad y misericordia. Pero, ¿qué ocurría cuando una persona descubría que una institución vinculada a esa misma iglesia había retenido una respuesta que ella llevaba media vida esperando? No bastaba con decir, fue otra época, porque las épocas cambian. La responsabilidad de revisar sus consecuencias permanece. Tampoco bastaba con juzgar el pasado utilizando únicamente las sensibilidades del presente. Las decisiones de quienes trabajaron allí habían sido tomadas bajo leyes, costumbres y temores reales. Algunos habían creído sinceramente que protegían a las familias. Ese hecho debía ser reconocido. Pero reconocer la intención no borraba el resultado. León escuchó durante horas argumentos cuidadosamente formulados. Protección de datos. Derechos de adopción. Obligaciones institucionales. Riesgos de exposición. Necesidad de establecer un procedimiento independiente. Todos eran importantes. Pero había una pregunta que seguía regresando. ¿Qué significa misericordia cuando dos personas quieren hablarse y una institución decide que el silencio es mejor para ambas? Nadie contestó inmediatamente. Porque allí estaba el verdadero problema. Durante años, Santa Ana había asumido una responsabilidad que quizá nunca le había pertenecido por completo. Decidir cuánto de la verdad podían soportar otras personas. A veces aquella decisión habría evitado daño. Otras veces había producido exactamente el daño que pretendía impedir. Una madre podía interpretar décadas sin respuesta como rechazo. Un hijo podía llegar a la conclusión de que había sido olvidado. Una familia adoptiva podía vivir con miedo a una amenaza que jamás existió. Y cada uno podía construir su vida sobre una versión incompleta de lo ocurrido. El tercer nivel era el más sencillo. Y quizá por eso era el más doloroso. No tenía que ver con instituciones. Tenía que ver con personas comunes. Con alguien sentado en una cocina durante la Navidad. Con una tarjeta que se escribe cada año. Con una fotografía guardada dentro de un cajón. Con un cumpleaños en el que una madre se pregunta si su hija sigue viva. Con una mujer adulta observando el rostro de su propio hijo y preguntándose si su madre biológica tenía los mismos ojos. Esos momentos no aparecían en ningún informe, pero eran el costo real del silencio. León volvió a la abertura de la pared aquella tarde. Los especialistas todavía no permitían retirar nada sin catalogarlo. Dentro se distinguían las cajas ordenadas por años. Una secuencia de números que podía parecer impersonal. Hasta comprender que cada año contenía vidas. Mercer se acercó. Si esto sale fuera antes de que sepamos qué tenemos, perderemos el control de la historia. León siguió mirando las cajas. Tal vez el problema empezó cuando pensamos que debíamos controlar la historia. Mercer no respondió. No era una acusación. Era una advertencia. Porque la alternativa tampoco consistía en abrir las puertas y permitir que periodistas, curiosos o desconocidos convirtieran aquellas vidas en espectáculo. La verdad no daba permiso para destruir la intimidad. Y la privacidad no daba permiso para enterrar la verdad. Entre esos dos extremos estaba la decisión que tendrían que encontrar. Una decisión más difícil que cualquier discurso. Más difícil que una disculpa. Más difícil incluso que admitir que Santa Ana había fallado. Tendrían que examinar cada historia como si perteneciera a una persona y no a una categoría. Eso significaba aceptar algo incómodo. No existiría una solución única. Algunas cartas tendrían que permanecer protegidas. Otras deberían ser entregadas. Algunas personas podrían descubrir que habían sido buscadas durante décadas. Otras podrían descubrir exactamente lo contrario. Algunos encuentros quizá terminarían en abrazos. Otros en rechazo. Otros nunca ocurrirían. La misericordia no garantizaría un final feliz. Solo podía garantizar que nadie volviera a decidir automáticamente por todos. Y entonces el archivista apareció en el corredor sosteniendo un sobre. No era especialmente antiguo.
No tenía sellos extraordinarios. No contenía ninguna marca que indicara que fuera más importante que los cientos de cartas a su alrededor. Pero Marta lo vio, y su rostro cambió. León lo notó inmediatamente. En el frente podía leerse un nombre: Ellen Markham. Marta dejó de respirar durante un segundo. ¿La conoce?, preguntó León. La anciana no respondió. Marta. Ella miró el sobre. Luego miró la habitación que había permanecido cerrada durante 37 años. Y cuando habló, su voz ya no sonaba como la de una antigua empleada explicando un problema histórico. Sonaba como alguien que finalmente había llegado al momento que había temido durante décadas. Sí, dijo. La conozco. León esperó. Marta apretó las manos alrededor del bastón. Y todavía está viva. Fue entonces cuando todas las leyes, todos los informes y todas las precauciones dejaron de parecer suficientes. Porque detrás del expediente acababa de aparecer una persona. Y esa persona llevaba casi 60 años esperando una respuesta. Marta no pidió sentarse. Ya estaba sentada. Pero de repente parecía necesitar el respaldo de la silla. León sostuvo el sobre con el nombre de Ellen Markham y esperó. No la presionó. No hizo falta. Marta sabía que había llegado al punto exacto que había intentado evitar durante 37 años. ¿Cómo sabe que sigue viva?, preguntó León. Marta miró el suelo. Porque me envía una tarjeta de Navidad todos los años. El obispo Mercer levantó la vista. Todos los años. Casi todos. Y ella sabe que esas cartas están aquí. Marta negó lentamente. No. León dejó el sobre una mesa. ¿Qué le dijo usted? La mujer tardó varios segundos. Que no había nada. Nadie habló. Marta tragó saliva. Le dije que no había llegado ninguna respuesta de su hija. León mantuvo los ojos sobre ella. ¿Era verdad? Marta cerró los párpados. No del todo. La respuesta cayó con más peso que cualquier acusación. Marta había conocido a Ellen cuando era muy joven. Había llegado a Santa Ana embarazada, asustada y casi sin opciones. Con el tiempo, después de la adopción, Ellen empezó a escribir. Primero con cautela. Luego cada algunos años. Después en cumpleaños. En Navidad. Cuando se casó. Cuando tuvo otro hijo. No pedía siempre encontrarse. A veces solo quería dejar constancia de que seguía pensando en aquella niña. Quería que, algún día, si su hija preguntaba, existiera una respuesta. ¿Usted vio esas cartas?, preguntó León. Algunas. Sabía que Ellen quería contacto. Marta no respondió de inmediato. Entonces asintió. Sí. Mercer respiró profundamente. ¿Desde cuándo? Desde hace demasiado tiempo. León no apartó la mirada. ¿Y sabía algo de la hija? Marta levantó la cabeza. Aquella era la pregunta que más temía. Sabía que había escrito cuando cumplió 18 años. El silencio cambió. Ya no se trataba de una posibilidad. Ellen había buscado a su hija. Su hija había buscado a Ellen. Y alguien había permanecido en medio. ¿Por qué no se lo dijo?, preguntó León. Marta apretó el mango del bastón. Father Chow me dijo que no debía hacerlo. ¿Y usted obedeció? Sí. La palabra salió casi como un susurro. León podría haber preguntado inmediatamente por las normas, por las autorizaciones, por los registros. No lo hizo. Preguntó algo mucho más difícil. ¿Por qué? Marta lo miró. Por primera vez desde que comenzó la conversación, había algo parecido a ira en sus ojos. Pero no era ira contra León. Era contra sí misma. Porque yo lo quería. Mercer pareció sorprendido. Marta continuó antes de que nadie pudiera interpretar mal sus palabras. No hablaba de romance. Hablaba de gratitud. A los 27 años había quedado viuda. Su marido murió en un accidente de construcción apenas 11 meses después de casarse. Ella tenía poco dinero.
ningún plan. Una vida que había quedado reducida, de repente, a una habitación vacía y cuentas que no sabía cómo pagar. Santa Ana le dio trabajo. Father Chow hizo más. Le consiguió una habitación durante un tiempo. La animó a estudiar por las noches. Cuando enfermó, encontró un médico que aceptó atenderla sin cobrarle. Cuando nadie sabía qué hacer conmigo, dijo Marta, él sí. León permaneció en silencio. Me salvó. Eso también puede ser verdad, respondió. Marta levantó la mirada bruscamente. Odio cuando dice cosas así. ¿Por qué? Porque sería más fácil si usted me dijera que era un monstruo. León miró hacia la pared abierta. Sí, sería más fácil. Pero Chow no había sido un monstruo en la memoria de Marta. Había hecho bien. Había ayudado a mujeres rechazadas por sus familias. Había trabajado con madres en crisis. Había encontrado soluciones para personas que creían no tener ninguna. Y precisamente por eso Marta había confiado en él durante demasiado tiempo. Cuando empezaron a aparecer dudas sobre las cartas, Chow decía que estaba protegiendo familias. Marta quería creerlo. Cuando los hijos adoptados comenzaron a pedir información, él hablaba de estabilidad. Marta quería creerlo. Cuando Ellen autorizó contacto y aún así las respuestas no llegaron, Marta sintió que algo estaba mal. Pero también recordó al hombre que la había ayudado cuando nadie más lo hizo. Y eligió confiar. Pensé que desobedecerlo era traicionarlo, dijo. León respondió con calma. ¿Y quién pagó el precio de esa lealtad? Marta cerró los ojos. Ellen. Una pausa. Y Clare. Esta vez no hubo defensa. No hubo explicación. Solo verdad. Marta se secó una lágrima con el dorso de la mano. Durante años me dije que yo no tomaba las decisiones. León esperó. Y era cierto, continuó ella. Yo no dirigía Santa Ana. No escribía las normas. No podía cambiar una adopción. Volvió a mirar las cajas. Pero podía haber hecho una pregunta más. La voz se le quebró. Podía haberle dicho a Ellen que su hija había escrito. Nadie intentó consolarla. Porque algunas confesiones pierden su dignidad cuando alguien corre demasiado rápido a borrar el dolor. León solamente preguntó: ¿por qué escribió ahora? Marta soltó una pequeña risa triste. Mi cardiólogo. El Papa pareció sorprendido. No todo tiene que empezar con una revelación espiritual, Santo Padre. 6 meses antes le habían diagnosticado una insuficiencia cardíaca. Su médico le había explicado que podía vivir años. O mucho menos. Aquella noche, Marta regresó a casa y abrió un cajón. Allí encontró la última tarjeta de Navidad de Ellen. Como en tantos años anteriores, contenía casi la misma petición. Si algún día sabes algo de Clare, dímelo mientras todavía estoy aquí. Marta había leído esa frase muchas veces. Pero aquella vez no pudo volver a guardar la tarjeta. Primero escribió a una oficina. Después a otra. Luego buscó ayuda legal y descubrió que sería demasiado costosa. Finalmente escribió a Roma. Pensé que quizás sería más difícil ignorar a un papa. León sonrió apenas. Marta no. No escribí solamente por Ellen. Lo sé. La anciana miró hacia la habitación. También quería que alguien supiera lo que yo había hecho antes de que muriera. Aquella era su verdadera confesión. No estaba allí únicamente para abrir una pared. Estaba allí porque había pasado 37 años intentando vivir con ella. Y ahora, detrás de esos ladrillos, no esperaba encontrar solamente las cartas de Ellen. Esperaba encontrar la medida exacta de su propia responsabilidad. Pero todavía no sabía que Santa Ana guardaba algo capaz de hacer esa responsabilidad aún más personal. Porque la próxima carta que cambiaría su vida no tendría el nombre de Ellen. Tendría el suyo. La puerta no se abrió aquel mismo instante. Y eso fue importante. Porque después de casi 40 años de silencio, nadie quería cometer el error contrario y convertir la urgencia en imprudencia. Antes de tocar una sola caja, llegaron un archivista independiente,
un especialista en conservación documental y asesores legales encargados de establecer un procedimiento básico. La zona fue acordonada. Se fotografió la pared. Se registró la posición de cada elemento. La puerta de acero quedó finalmente expuesta por completo. Era más estrecha de lo que todos imaginaban. Sobre la superficie aún podían distinguirse restos de pintura y números casi borrados. La cerradura estaba oxidada. El contratista probó primero con herramientas pequeñas. Nada. Después tuvo que trabajar alrededor del marco. Cada golpe producía un eco seco dentro del corredor. Marta permanecía a varios metros. No hablaba. Miraba. Cuando finalmente el metal cedió, nadie celebró. La puerta se movió apenas unos centímetros. Desde dentro salió aire viejo. Polvo. Un olor a papel, humedad y madera cerrada. El archivista levantó una mano. Despacio. Abrió un poco más. Las luces del corredor entraron por primera vez en décadas. León fue uno de los primeros en asomarse. La habitación era más grande de lo que sugerían los planos. 3 paredes estaban cubiertas de estanterías. Las cajas aparecían ordenadas por años. Y así continuaban. En el suelo había sacos de lona. Algunos todavía conservaban etiquetas postales. Otros estaban cerrados con cordeles envejecidos. Mercer permaneció en la entrada. ¿Cuánto hay aquí? El archivista recorrió las estanterías con la mirada. No puedo saberlo todavía. Se agachó ante uno de los sacos. Pero mucho. Utilizando guantes, abrió cuidadosamente la parte superior. Aparecieron sobres. Cientos. Algunos nunca abiertos. Otros abiertos y vueltos a cerrar. Varios tenían pequeños papeles grapados. Retener. Revisar. Sin autorización. Esperar. Una palabra se repetía con una frecuencia inquietante. Pendiente. León tomó uno de los registros de inventario que el equipo había empezado a preparar. Pendiente. Una decisión aplazada. Otra. Otra más. Algunos sobres tenían marcas de devolución. Otros parecían no haber llegado jamás al correo. Marta observaba desde la puerta. ¿Reconoce esto?, preguntó León. Ella sintió. Los sacos. ¿Trabajó con ellos? Algunas veces. El archivista levantó un sobre. Abril de 1974. Leyó el frente. Para la niña Markham. Marta palideció. León lo vio. Ellen. Marta asintió. No hizo falta preguntar mucho más. El sobre fue colocado sobre una mesa de trabajo. El archivista revisó primero la referencia correspondiente. Después apareció el expediente. Ellen Markham. Residencia en Santa Ana durante 1968. Una hija. Posteriormente adoptada por David y Susan Whitmore. Nuevo nombre. Clarean Whitmore. Marta se sentó. León permaneció junto a ella. El archivista empezó a identificar correspondencia relacionada. Una carta de 1974. Otra de 1976. Una tarjeta de cumpleaños. Una carta escrita después de que Ellen se casara. Otra después del nacimiento de otro hijo. Navidad. Cumpleaños. Una fotografía. Más cartas. 27 piezas de correspondencia. Algunas habían sido abiertas por personal de Santa Ana. Otras permanecían intactas. Ninguna había llegado a Clare. León miró a Marta. ¿Ellen sabía que no fueron entregadas? No. ¿Qué creía? Marta cerró los ojos. Que Clare nunca respondió. El archivista siguió trabajando. Entonces encontró otro expediente. No pertenecía a Ellen. Pertenecía a Clare. La primera solicitud era de 1986. Había cumplido 18 años. El mensaje era breve. No pedía presentarse en una casa. No exigía conocer una identidad. No pedía fotografías.
Solo una pregunta. ¿Mi madre biológica está viva? Santa Ana había respondido. La madre biológica no ha consentido el contacto. León leyó la frase 2 veces. Después miró a Marta. Eso era cierto. Ella tardó en responder. No. El equipo buscó el documento correspondiente. Tardaron varios minutos. Finalmente apareció. Un formulario de 1984. Ellen había autorizado contacto. León sostuvo el papel. 2 años antes de que Clare preguntara. Entonces alguien sabía. Marta asintió. Sí. El siguiente documento tenía otro color. Una ficha más reciente había sustituido la anterior. Estado. Sin contacto. ¿Quién podía cambiarlo? Preguntó Mercer. Marta miró el nombre del responsable. Father Chow. El silencio volvió. Pero no duró mucho. Porque había más. Clare escribió otra vez a los 21 años. Después a los 29. En una de las cartas explicaba que acababa de tener un hijo. Había incluido una fotografía. En la parte posterior escribió: si ella no quiere conocerme, por favor díganle que estoy bien. Ellen nunca vio la fotografía. Nunca supo que Clare la había enviado. Nunca supo que aquella hija, a la que imaginaba rechazándola, había intentado atravesar exactamente la misma puerta desde el otro lado. León dejó lentamente el documento sobre la mesa. Ya no podían tratar aquello como un depósito de correspondencia antigua. Era una evidencia. No necesariamente de una intención maliciosa. No todavía. Pero sí de algo innegable. 2 personas habían solicitado contacto. 2 personas habían escrito hacia la misma institución. Y las 2 habían recibido una versión de la historia que las mantenía separadas. Marta empezó a llorar en silencio. Yo sabía que Clare había escrito. León no respondió. Sabía que Ellen había firmado. La anciana respiró con dificultad. Y aún así no dije nada. El Papa miró las 2 fichas. Una verde. Otra roja. Una decía que el contacto estaba permitido. La otra afirmaba lo contrario. Entre ambas había apenas unas hojas de papel. Pero en la vida de Ellen y Clare había décadas. El archivista levantó otra carpeta. Hay algo más. Dentro había una carta fechada en septiembre de 1986. La firmaba Susan Whitmore, la madre adoptiva de Clare. Marta miró inmediatamente a León. Durante años, Father Chow había afirmado que los Whitmore se oponían al contacto, que la familia temía una ruptura, que habían exigido mantener la adopción cerrada. León abrió la carta. Leyó en silencio las primeras líneas. Después levantó la mirada. Marta. Ella lo miró. Susan no pidió bloquear el contacto. La anciana quedó inmóvil. León continuó leyendo. Susan admitía que tenía miedo. Miedo de perder a Clare. Miedo de que la biología pareciera borrar 18 años de maternidad. Pero también había escrito algo completamente distinto a lo que Marta recordaba haber escuchado. Si Ellen quería contacto, ella no quería ser utilizada como excusa para impedirlo. Marta negó con la cabeza. No. Está aquí. Él nos dijo otra cosa. Lo sé. Yo escribí el memorando. Ahora su voz temblaba. ¿Qué memorando? El que decía que los Whitmore exigían cierre permanente. León miró la carta. Luego a Marta. ¿Vio alguna prueba de eso? La mujer bajó la cabeza. No, y en ese instante, la habitación cambió otra vez. Porque lo que estaba escondido detrás de la pared ya no planteaba únicamente la pregunta de quién había guardado aquellas cartas. Planteaba una pregunta mucho más peligrosa. ¿Cuántas decisiones se habían tomado sobre información que nunca había sido verdadera? La reunión comenzó esa misma tarde. No en una sala elegante. No en una oficina episcopal. Sino en una habitación provisional del primer piso de Santa Ana, con paredes desnudas, una mesa plegable y 6 sillas desiguales. Los teléfonos quedaron fuera. No hubo fotógrafos.
No hubo asistentes. Solo personas que sabían que cualquier decisión tomada allí podía afectar a familias que ni siquiera conocían. El obispo Daniel Mercer fue el primero en hablar. No podemos permitir que esto salga sin control. Frente a él, el archivista independiente había colocado una carpeta gruesa con las primeras conclusiones. Nadie está proponiendo eso. Todavía, respondió Mercer. Una asesora jurídica intervino. Tenemos registros de adopción, correspondencia privada y datos personales. Algunas personas pueden seguir vivas. Otras quizá nunca quisieron contacto. Si abrimos esto indiscriminadamente, podríamos causar un daño enorme. El archivista asintió. De acuerdo. Marta, sentada al fondo, soltó una risa breve. Todos la miraron. ¿Qué? Nada. Marta, dijo Mercer. Ella levantó la cabeza. Solo me resulta extraño escuchar que todo el mundo está tan preocupado por causar daño ahora. La frase tensó la habitación. Mercer respondió con calma. Precisamente porque ya sabemos que pudo haber daño antes, no podemos actuar sin cuidado ahora. Eso mismo decía Father Chow. Silencio. León XIV permanecía al extremo de la mesa. No había hablado todavía. Escuchaba. Un asesor propuso cerrar temporalmente el acceso a toda la documentación y esperar 6 meses. El archivista negó con la cabeza. ¿6 meses para hacer qué? Clasificar. Clasificar podemos hacerlo. Pero hay casos que no deberían esperar 6 meses. ¿Cómo cuál? El archivista abrió la carpeta. Ellen Markham y Clare Whitmore. Nadie necesitó explicación. Ambas habían solicitado contacto. Ambas seguían vivas. Ambas habían sido informadas erróneamente de que la otra no quería saber nada. La asesora jurídica miró el expediente. Ese caso parece claro. Eso creemos, dijo el archivista. Pero no podemos asumir que todos sean iguales. León levantó la vista. Exactamente. Fue la primera vez que habló. Todos guardaron silencio. El error de Santa Ana fue tratar situaciones distintas como si fueran una sola. Miró las carpetas. No repitamos ese error intentando reparar todo de una sola manera. Marta frunció el ceño. ¿Eso significa que algunas cartas seguirán escondidas? Significa que algunas personas pueden haber pedido privacidad. Y otras pidieron contacto. Sí. Entonces entrégueles las cartas. León la observó. A todas. Marta no respondió. Imagine que encontramos una carta de una madre que escribió hace 40 años pidiendo explícitamente que nunca se revelara su identidad. Marta apartó la mirada. La publicamos porque está dentro de la misma habitación que las cartas de Ellen. No. Entonces no estamos decidiendo entre verdad y silencio. León apoyó una mano sobre la mesa. Estamos decidiendo cómo decir la verdad sin convertir a las personas en víctimas por segunda vez. La asesora jurídica asintió lentamente. Mercer señaló los documentos. Necesitamos criterios. El archivista comenzó a enumerarlos. Consentimiento. Normativa vigente. Situación legal original. Deseo actual de las personas implicadas. Riesgo de seguridad. Información médica urgente. Solicitudes repetidas de contacto. Casos en que ambas partes habían expresado claramente el mismo deseo. León añadió. Y prioridad para las personas vivas. Alguien preguntó. ¿Por qué específicamente? León respondió sin levantar la voz. Porque los archivos pueden esperar. Hizo una pausa. Ellos no. La frase quedó suspendida sobre la mesa. Marta bajó los ojos. Sabía exactamente lo que significaba. Tenía 88 años. Ellen, 86. Si alguien hubiera iniciado aquella revisión 10 años más tarde, quizá ninguna estaría allí para recibir nada. Mercer se inclinó hacia atrás. También necesitamos decidir qué comunicamos públicamente. Nada todavía, dijo la abogada. Marta levantó inmediatamente la cabeza. Otra vez silencio. No, respondió ella.
Confidencialidad mientras averiguamos que existe. No son lo mismo. Desde fuera sí pueden parecerlo. León miró a ambas. Ahí estaba el centro del problema. Las palabras podían parecer idénticas mientras ocultaban intenciones totalmente diferentes. Silencio podía significar prudencia o miedo. Privacidad podía significar dignidad o una excusa. Protección podía cuidar a una persona o arrebatarle el derecho a elegir. Por eso las palabras ya no bastaban. Hacían falta criterios y responsabilidad. No habrá publicación masiva, dijo León. Marta pareció decepcionada. Pero tampoco habrá otra pared. Ella lo miró. ¿Qué significa eso? Cada caso será revisado. ¿Cuánto tiempo? Lo necesario. Marta soltó aire por la nariz. Eso suena demasiado parecido a todavía no. León no se molestó. Entonces tendremos que demostrar que no lo es. El archivista cerró una carpeta. Hay cientos de expedientes. Entonces empezamos hoy. Mercer intervino. ¿Y si encontramos errores graves? Los reconocemos. ¿Y si encontramos decisiones correctas? También. ¿Y si la verdad contradice lo que algunas familias llevan toda una vida creyendo? León permaneció callado durante unos segundos. Después respondió: no tenemos derecho a prometer que la verdad será cómoda. Miró el nombre de Ellen en la carpeta. Solo podemos procurar que no vuelva a ser reemplazada por una decisión tomada a espaldas de quien debía escucharla. Nadie discutió. La reunión terminó sin un ganador. Los abogados no consiguieron el silencio absoluto. Marta no consiguió que todas las cajas se abrieran de inmediato. Los archivistas no obtuvieron 6 meses antes de actuar. Y León tampoco salió con una solución perfecta. Pero algo sí había cambiado. Desde aquel momento, no hacer nada ya no podía presentarse como neutralidad. Cada día de espera sería una decisión. Cada sobre no revisado, también. Cuando los demás comenzaron a levantarse, el archivista permaneció sentado. Tenía otra carpeta frente a él. León lo notó. ¿Qué ocurre? El hombre miró a Marta. Después volvió los ojos hacia el Papa. Encontramos algo que cambia el caso de Ellen y Clare. Marta quedó inmóvil. León regresó a su silla. Porque la habitación secreta todavía no había revelado su peor verdad. Y esta vez no estaba escrita por una madre biológica. Estaba escrita por la mujer a la que todos habían culpado durante años. El archivista abrió la carpeta lentamente. Dentro había una carta fechada en septiembre de 1986. La firma era clara. Susan Whitmore, la madre adoptiva de Clare. Durante años, aquella mujer había ocupado un lugar muy concreto en la versión de la historia que Marta conocía. Según Father Chow, Susan temía que Ellen apareciera de nuevo. Según él, la familia Whitmore había pedido mantener la adopción cerrada. Según el memorando que Marta misma había mecanografiado, cualquier intento de contacto podía poner en peligro la estabilidad familiar. Era una explicación fácil de comprender. Una madre adoptiva asustada. Una hija a punto de cumplir 18 años. Una madre biológica intentando regresar. Marta había aceptado esa versión. Ahora tenía delante las palabras de Susan. Y decían algo distinto. León tomó la carta. Susan empezaba reconociendo exactamente aquello que Chow había descrito. Tenía miedo. Mucho. Sabía que Clare estaba llegando a la edad adulta. Sabía que algún día podría empezar a preguntar por su origen. Y la idea de que Ellen entrara en sus vidas despertaba inseguridades que Susan no intentaba ocultar. Había criado a Clare desde pequeña. Había estado allí durante sus enfermedades. Sus primeros días de escuela, sus cumpleaños, sus discusiones, sus noches de fiebre. La había visto convertirse en una mujer. Y ahora temía una pregunta que ninguna madre podía controlar. ¿Qué ocurriría si conocer a Ellen cambiaba la forma en que Clare la miraba? Marta escuchaba inmóvil. Eso sí coincidía con lo que recordaba. Pero León continuó.
La carta no pedía cerrar la puerta. Decía lo contrario. Susan reconocía su miedo, pero escribía que ese miedo no le daba derecho a decidir por Clare. Si Ellen deseaba algún tipo de contacto y Clare también lo pedía, Susan no quería que Santa utilizara sus temores como justificación para impedirlo. Luego añadía algo todavía más sencillo. Que, si llegaba el momento, Ellen debía saber que Clare había sido amada. Marta abrió la boca, pero no salió ningún sonido. No, susurró finalmente. El archivista deslizó la carta hacia ella. Léala. Marta la tomó con ambas manos. Leyó una línea. Después otra. Volvió al principio. Joe dijo que amenazaron con abogados. Nadie respondió. Dijo que Susan exigía cierre permanente. León preguntó: ¿Usted vio esa exigencia? No. ¿Vio otra carta? No. ¿Algún documento firmado? Marta negó lentamente. Entonces miró sus propias manos. Yo escribí el memorando basándome en lo que él me dijo. Ese detalle cambió el significado de todo. Hasta ese momento, Marta podía decirse que había participado en un sistema excesivamente cauteloso. Ahora debía considerar otra posibilidad. Que algunas de las decisiones que había obedecido se apoyaran en representaciones falsas de lo que las familias realmente querían. Y Susan no era la única pieza. El archivista colocó delante de León el expediente de Clare. La primera solicitud a los 18 años. Después otra a los 21. Otra más años tarde. Siempre la misma dirección emocional. No irrumpía. No exigía. Preguntaba. Una de sus cartas incluía la fotografía de su primer hijo. En la parte posterior había escrito una frase sencilla. Si su madre biológica no quería verla, por favor, que al menos le dijeran que había salido adelante. Ellen nunca recibió aquella fotografía. Clare nunca recibió las cartas de Ellen. Dos mujeres estaban escribiendo hacia el mismo lugar, y Santa Ana respondía a cada una como si la otra hubiera elegido el silencio. León cerró los ojos durante un instante. Ya no parecía un conflicto entre una madre biológica insistente y una familia adoptiva que pedía protección. Esa interpretación se había derrumbado. Ellen quería contacto. Clare quería respuestas. Susan tenía miedo, sí, pero no había pedido que su miedo fuera convertido en una prohibición. Entonces, ¿qué quedaba? Una decisión institucional. Una decisión que alguien había tomado por todos. Marta dejó la carta sobre la mesa. Quiero hablar con Ellen. León la miró. Para decirle que... Marta no pudo responder. Que llevaba décadas equivocada. Que Clare sí había preguntado. Que Susan nunca había sido la barrera que le habían descrito. Que una parte de su vida había sido construida sobre una frase administrativa que no era cierta. No existía una forma suave de decirlo. Primero tenemos que localizar a Clare, dijo el archivista. Marta levantó la cabeza. ¿Y si no quiere hablar? Entonces no hablaremos. Después de todo esto, León respondió. Precisamente después de todo esto. Marta frunció el ceño. No podemos quitarle una decisión durante décadas y luego reparar el daño quitándole otra. La anciana bajó la mirada. Ahí estaba la diferencia que León quería proteger. La verdad debía abrir una puerta. No empujar a nadie a cruzarla. Un intermediario independiente localizó finalmente a Clare Whitmore. Tenía 57 años. Trabajaba como bibliotecaria escolar en Wisconsin. Estaba casada. Tenía 2 hijos adultos. Su padre adoptivo había muerto años atrás. Susan había fallecido 14 meses antes de que se abriera la pared de Santa Ana. Cuando recibió el primer contacto, Clare creyó que podía tratarse de un error. Después pensó que era una estafa. Finalmente aceptó revisar la documentación básica. Y entonces apareció una pregunta que había formulado casi 40 años antes. Mi madre está viva. Esta vez, la respuesta era diferente. Sí, Ellen estaba viva. Y seguía preguntando por ella. Cuando Clare aceptó una videollamada,
León se sentó frente a la pantalla junto al intermediario. La imagen apareció. Una mujer con gafas sostenidas por una cadena alrededor del cuello miró directamente a la cámara. Parecía preparada para desconfiar de cada palabra. ¿Encontraron a mi madre? Sí. ¿Está viva? Sí. Clare se quedó inmóvil. Luego preguntó lo único que realmente importaba. ¿Alguna vez preguntó por mí? León no suavizó la respuesta. Muchas veces. Clare se quitó lentamente las gafas. Me dijeron que no quería contacto. Lo sé. Cuando tenía 18 años. Sí. Cuando tenía 21. También. Después de que nació mi hijo. León miró la fotografía encontrada dentro del expediente. Encontramos esa carta. Clare lo observó durante varios segundos. Entonces ella nunca la vio. No. Por primera vez, la tristeza desapareció de su rostro. Lo que quedó fue ira. ¿Quién decidió eso? León podría haber dado un nombre. Pero todavía había demasiado que comprender. Eso es precisamente lo que estamos intentando determinar. Clare negó lentamente con la cabeza. Esa es una respuesta terrible. Sí. Y fue entonces cuando León comprendió que ya no necesitaba otro documento para saber cuál era el centro moral de la historia. Necesitaba escuchar a las personas a quienes alguien había decidido no escuchar. Porque el problema de Santa Ana ya no era solo que hubiera escondido cartas. Era que durante décadas había confundido proteger a las personas con decidir por ellas. Y ahora esa decisión estaba a punto de enfrentarse, por primera vez, con una voz que seguía viva. La conversación tuvo lugar al día siguiente. No en la habitación 14. No entre cajas. No frente a cámaras. León 14 pidió una sala pequeña en la planta baja de Santa Ana. Una mesa. 3 sillas. Nada más. Marta llegó primero. Llevaba el mismo cardigan gris. El bastón en la mano derecha. Y la expresión de alguien que había dormido muy poco. El archivista dejó sobre la mesa 3 documentos. El consentimiento firmado por Ellen. La primera solicitud de Clare. Y la carta de Susan Whitmore. 3 hojas. 3 voces. 3 personas que, de maneras diferentes, habían pedido que alguien les permitiera decidir por sí mismas. Marta las miró. ¿Por qué estoy aquí? León tomó asiento frente a ella. Porque todavía falta una parte de la historia. Ya le conté lo que sé. Me contó lo que hizo. Marta frunció el ceño. ¿Cuál es la diferencia? León guardó silencio unos segundos. Todavía no me ha contado completamente por qué siguió haciéndolo cuando empezó a sospechar que estaba mal. Marta apartó la mirada. La puerta permanecía cerrada. No había periodistas esperando fuera. No había nadie a quien impresionar. Eso hacía la pregunta más difícil. Ya se lo dije, respondió. Le debía mucho a Father Chow. Sí. Confiaba en él. También lo sé. Entonces, ¿qué quiere que diga? León inclinó ligeramente la cabeza. La parte que todavía intenta defender. Marta lo miró con dureza. Por un momento, pareció que se levantaría. No lo hizo. Usted no lo conoció. No. Yo sí. Marta señaló los documentos. Esto es fácil ahora. Usted puede poner 3 papeles sobre una mesa y decir que todo estaba claro. Su voz comenzó a ganar fuerza. Pero no estaba claro cuándo ocurría. León no la interrumpió. Había familias asustadas. Madres que cambiaban de opinión. Hijos que aparecían 20 años después. Abogados diciendo una cosa. Trabajadores sociales diciendo otra. Padres adoptivos convencidos de que alguien iba a quitarles lo único que amaban. Respiró. Father Chow había visto reuniones salir mal. Lo creo. La respuesta pareció molestarla. No, no creo que lo entienda. Entonces explíquemelo. Marta apoyó ambas manos sobre el bastón. Una vez vino una madre biológica sin avisar. La familia adoptiva entró en pánico. La hija no sabía nada.
Todo terminó con gritos. La muchacha desapareció durante 2 días. León permaneció atento. Chow decía que aquello era lo que intentaba evitar. ¿Y usted le creyó? Sí. Siempre. Marta tardó demasiado en contestar. No. Ahí estaba. La grieta. León no avanzó inmediatamente. Dejó que ella misma escuchara la palabra. Marta miró la carta de Susan. Al principio sí. Después empecé a pensar que algunas cosas tardaban demasiado. ¿Cuánto es demasiado? Meses. Una pausa. Años. León señaló la solicitud de Clare. Cuando ella escribió a los 18, Ellen ya había autorizado contacto. Sí. ¿Qué pensó usted entonces? Marta bajó la voz. ¿Que algo no encajaba? Preguntó. Sí. León levantó la mirada. ¿Qué dijo Chow? Que el consentimiento de Ellen no era suficiente. Que había nuevas preocupaciones. Que la familia adoptiva había pedido cierre. Marta miró la carta de Susan. Y yo acepté eso. ¿Porque sonaba razonable? Porque venía de él. Esa respuesta fue más honesta. Marta respiró profundamente. Cuando una persona te salva en el peor momento de tu vida, empiezas a concederle cosas que no concederías a los demás. León permaneció callado. Primero confianza. Luego beneficio de la duda. Luego otra duda. Y otra. Marta miró hacia la ventana. Hasta que un día ya no estás defendiendo una decisión. Estás defendiendo a la persona que la tomó. León se inclinó hacia adelante. ¿Y qué ocurre cuando la persona se equivoca? Marta respondió inmediatamente. Uno busca una explicación. ¿Y cuando vuelve a equivocarse? Ella no respondió. ¿Y cuando empiezan a pagar otros por esas explicaciones? Marta apretó los labios. No necesito que me juzgue. No la estoy juzgando. Entonces, ¿qué está haciendo? León miró los 3 documentos. Intentando saber dónde terminó la lealtad y empezó el miedo. La habitación quedó inmóvil. Era una pregunta sobre Marta, pero también sobre Father Chow. Y, de algún modo, sobre Santa Ana entera. Marta miró la puerta cerrada. Él tenía miedo. ¿De qué? De destruir familias. Solo de eso. Marta negó lentamente. Al final, no. El archivista había encontrado notas internas. Memorandos. Grabaciones antiguas de reuniones de personal. Nada demostraba una conspiración simple. Nada convertía a Chow en una caricatura. Al contrario. Los documentos mostraban a un hombre cada vez más atrapado por las consecuencias de sus propias decisiones. Al principio defendía restricciones caso por caso. Después hablaba de riesgos generales. Luego de estabilidad institucional. Más tarde aparecía otra preocupación. ¿Qué ocurriría si la familia descubrían cuántas cartas habían sido retenidas? ¿Quién explicaría los retrasos? ¿Quién asumiría la responsabilidad por contactos que pudieron ocurrir años antes? Marta lo había visto cambiar. Empezó queriendo evitar errores, dijo. ¿Y terminó? Ella miró a León, evitando que alguien pudiera comprobar los suyos. Nadie habló. León tomó la carta de Susan. ¿Cree que Father Chow quería hacer daño a Clare? No. ¿A Ellen? No. Entonces, ¿por qué mintió sobre lo que Susan quería? Marta cerró los ojos. Porque necesitaba que su decisión siguiera teniendo sentido. León dejó lentamente la carta sobre la mesa. Ahí está el peligro. Marta lo miró. ¿Cuál? Cuando una autoridad deja de preguntarse si una decisión sigue siendo correcta y empieza a buscar razones para demostrar que siempre lo fue. Marta no respondió. La frase no hablaba solamente de Chow. Podía aplicarse a cualquier persona con poder. A un sacerdote. A un obispo. A un padre. A una madre. A una institución entera. Incluso a un papa. León lo sabía. Por eso su voz no contenía superioridad.
No creo que Father Chow se despertara una mañana decidido a robarle décadas a nadie. Marta bajó los ojos. Yo tampoco. Eso no hace pequeño el daño. No. Pero importa si queremos comprender cómo ocurrió. Marta respiró con dificultad. ¿Y para qué sirve comprenderlo? Clare perdió casi 40 años. Ellen también. León señaló la habitación al otro lado del corredor. Sirve para no construir otra pared. Marta soltó una risa amarga. Una frase bonita. No pretendía hacerlo. Ella lo miró. León continuó. Si decimos simplemente que Chow fue un hombre malo, todos los demás quedamos libres. La expresión de Marta cambió. Podemos creer que esto ocurrió porque había una persona cruel y que, mientras nosotros seamos buenas personas, nunca haremos algo parecido. Hizo una pausa. Pero usted misma me ha dicho que él hizo mucho bien. Marta asintió. Entonces debemos aceptar algo más incómodo. León acercó los 3 documentos hacia el centro de la mesa. El miedo también puede crecer dentro de personas que quieren hacer el bien. Marta no apartó los ojos de las hojas. Y cuando el miedo recibe autoridad, continuó León, puede empezar llamándose prudencia. Una pausa. Luego protección. Otra. Después necesidad. Marta terminó la idea en voz baja. Y al final nadie recuerda que debía ser temporal. León asintió. Entonces dijo la frase que más tarde repetiría públicamente. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Marta lo observó. Eso habría enfurecido a Chow. Tal vez. Él habría dicho que la verdad también puede destruir. Tendría razón. La respuesta la sorprendió. León continuó. La verdad puede destruir ilusiones. Puede romper versiones cómodas de nuestra propia vida. Puede revelar que alguien a quien amamos se equivocó. Señaló la carta de Susan. Pero esconderla no elimina esas consecuencias. Solo decide quién tendrá que pagarlas. Marta miró el consentimiento de Ellen. Después la carta de Clare. Ellen y Clare las pagaron. Sí. Susan también. León asintió. Susan había muerto creyendo que Santa Ana había respetado una situación que ella misma había temido, pero que nunca quiso controlar para siempre. Incluso ella había vivido dentro de una versión incompleta. Marta se secó los ojos. Entonces, ¿qué hacemos con Chow? León entendió la verdadera pregunta. No preguntaba por un expediente. Preguntaba qué debía hacer con la memoria del hombre que la había ayudado y que también había contribuido a tanto daño. Decir la verdad sobre él. ¿Cuál verdad? Toda la que podamos. Marta esperó. Que ayudó a personas. Sí. Que tuvo miedo. Sí. Que utilizó ese miedo para tomar decisiones que no le correspondían. León asintió. Sí. Y que yo lo ayudé. Esta vez León no intentó quitarle la frase. Sí. Marta cerró los ojos. Las lágrimas aparecieron de nuevo. Pero ya no parecía estar huyendo de ellas. Eso es muy difícil. Lo sé. ¿Y eso es misericordia? León miró las 3 cartas. A veces la misericordia empieza cuando dejamos de obligar a la verdad a elegir entre condenar a una persona o absolverla por completo. Marta permaneció en silencio. Entonces llamaron a la puerta. El archivista abrió. Traía una pequeña caja con varias cintas de casete. En una etiqueta casi borrada aparecían 2 iniciales. B.S. Bernard Chow. Las encontramos detrás de los registros de personal, dijo. Marta levantó la cabeza. ¿Qué hay ahí? Grabaciones de reuniones. El archivista sostuvo una cinta aparte. Y una que parece ser solo de él. León miró a Marta. Por primera vez desde que comenzó aquella conversación, ella parecía asustada de escuchar a un hombre muerto. Porque hasta ese momento todos habían estado interpretando sus decisiones. Ahora Father Chow podía hablar por sí mismo. Y lo que había dejado grabado obligaría a Marta a mirar de nuevo no solo al hombre que había obedecido, sino al hombre al que había amado como a un salvador. La cinta comenzó con un ruido seco.
Después, estática. Una respiración. Y finalmente apareció la voz de Bernard Shaw. Más vieja de lo que Marta recordaba. Más lenta. No parecía la voz de un hombre preparando una defensa. Parecía la de alguien que había empezado a comprender demasiado tarde el peso de sus propias decisiones. Al principio habló de procedimientos. Explicó que algunas cartas habían sido retenidas porque la ley lo exigía. Otras porque una de las partes había solicitado expresamente no tener contacto. Marta escuchó sin moverse. Eso era cierto. No todo lo ocurrido en Santa Ana había sido incorrecto. No todas las puertas habían debido abrirse. No todas las cartas podían entregarse sin consentimiento. Pero entonces el tono de Shaw cambió. Admitió que el sistema había comenzado a extenderse más allá de esos casos. Una suspensión temporal se convertía en 6 meses. 6 meses en varios años. Las solicitudes permanecían pendientes porque los trabajadores tenían miedo de tomar una decisión equivocada. Y con el tiempo ocurrió algo peor. Dejaron de decidir. Shaw hizo una pausa en la grabación. Después dijo que durante años se había repetido a sí mismo que estaba protegiendo familias. Pero había llegado a sospechar otra cosa. Quizá estaba protegiéndose del miedo que aquellas familias le provocaban. Marta bajó la cabeza. León no apartó la mirada de la pequeña grabadora. La cinta continuó. Shaw reconoció que en algunos casos había presentado las objeciones de familias adoptivas de una forma más absoluta de lo que realmente eran. No hablaba de dinero. No describía una conspiración. Hablaba de temor. Había visto contactos terminar mal. Había visto lágrimas. Conflictos. Familias desorientadas. Y comenzó a utilizar la posibilidad de que algo pudiera salir mal como justificación para impedir que ocurriera cualquier cosa. Entonces pronunció una frase que dejó a Marta completamente inmóvil. Ya no sabía dónde terminaba la cautela y dónde empezaba la cobardía. El audio siguió unos minutos más. La correspondencia se había acumulado. El consejo temía litigios. Los expedientes se contradecían. Shaw temía que revisar uno obligara a revisar todos. Y finalmente decidió cerrar la habitación. Marta levantó la mirada. Recordaba aquel periodo. Recordaba que les habían dicho que la correspondencia había sido destruida. Entonces la voz de Shaw respondió a una pregunta que nadie había hecho en voz alta. No la había destruido. No pudo hacerlo. Pero tampoco tuvo el valor de enfrentar lo que contenía. Así que hizo algo que, en aquel momento, quizá le pareció menos definitivo. Lo escondió. Dentro de una habitación. Detrás de una pared. Y dejó la decisión para alguien más. La cinta terminó. El pequeño mecanismo siguió girando unos segundos antes de detenerse. Marta no habló. León tampoco. Finalmente ella susurró. Nos mintió. Sí. Pero no pudo quemarlas. No. ¿Eso mejora algo? León pensó antes de responder. No devuelve los años. Marta cerró los ojos. Entonces no. Pero nos dice algo sobre él. Ella lo miró. ¿Qué? Que sabía que esas voces todavía importaban. Aquella noche, después de que los demás abandonaran Santa Ana, León entró en la antigua capilla. La electricidad provisional apenas iluminaba el lugar. Una pequeña lámpara permanecía encendida junto al altar. Nada más. No había cámaras. No había asesores. No había expedientes abiertos frente a él. Solo el silencio. Y, por primera vez desde que se abrió la habitación 14, León tuvo que enfrentarse a una pregunta que ningún abogado podía responder. ¿Qué significaba hacer justicia allí? La ley tenía una función. Sin ella, la reparación podía convertirse rápidamente en otra invasión. Había derechos de privacidad. Consentimientos. Historias familiares que pertenecían a personas concretas y no al público. Publicar todas las cartas habría sido sencillo, dramático, quizá incluso popular. También habría sido irresponsable. Pero la misericordia planteaba una segunda pregunta.
¿Qué ocurre cuando proteger una norma significa continuar una injusticia que esa misma norma nunca pretendió crear? Ellen había autorizado contacto. Clare había preguntado. Susan había tenido miedo, pero no había pedido que ese miedo decidiera el futuro de su hija adulta. Y aún así, durante décadas, el sistema había hablado por las tres. León miró el crucifijo. La tentación más fácil era escoger un extremo. Abrirlo todo. O mantenerlo todo cerrado. Ambas opciones evitaban el trabajo más difícil. Mirar cada historia. Escuchar cada voluntad. Aceptar que dos casos aparentemente idénticos podían exigir decisiones opuestas. Eso era mucho más incómodo. Porque la misericordia no podía significar simplemente permitirlo todo. Pero tampoco podía convertirse en una palabra piadosa utilizada para evitar la verdad. León recordó la tarjeta de Navidad de Ellen. Si alguna vez sabes algo de Clare, dímelo mientras todavía estoy aquí. Recordó también a Marta. 88 años. Una enfermedad cardíaca. 37 años cargando una decisión que no había tomado sola, pero en la que había participado. Y comprendió algo. El tiempo también debía formar parte de la justicia. Una investigación perfecta que llegara después de la muerte de quienes esperaban respuestas podía ser jurídicamente impecable y humanamente inútil. León permaneció allí durante largo rato. No pidió una victoria. No pidió que todo terminara bien. Pidió algo mucho más difícil. No confundir misericordia con comodidad. Porque perdonar demasiado rápido podía convertir el arrepentimiento en una ceremonia sin verdad. Pero castigar sin reconocer el miedo, la época, la complejidad y el bien que también había existido podía convertir la justicia en otra forma de simplificación. Joe había ayudado a personas. También había tomado decisiones que no le correspondían. Marta había servido durante años. También había permanecido callada cuando debía haber preguntado más. Santa Ana había protegido a familias. También había protegido su propio miedo. Nada de aquello cabía en una frase fácil. León bajó la cabeza. Entonces volvió a repetirse la frase que había dicho a Marta. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Y quizá ahí estaba el camino. No decidir por Ellen. No decidir por Clare. No decidir por quienes exigían privacidad. Devolver a cada persona, hasta donde fuera legal y posible, la capacidad de responder por sí misma. Cerca del amanecer, León salió de la capilla. Mercer lo esperaba en el corredor. Tenía un teléfono en la mano y una expresión preocupada. Santo Padre. ¿Qué ocurrió? La historia se filtró. León se detuvo. ¿Qué historia? Mercer lo miró. La habitación. Una pausa. Y ya no la están llamando una habitación. León entendió inmediatamente. ¿Cómo la llaman? Mercer le mostró la pantalla. Los primeros titulares ya estaban apareciendo. El archivo secreto de Santa Ana. Y mientras dentro del edificio apenas empezaban a comprender la verdad, fuera de sus paredes el mundo ya estaba construyendo una versión mucho más sencilla. Parte 12. Preparar el mensaje público. Objetivo, 750 palabras. La filtración tardó menos de una hora en cambiar el significado público de todo lo ocurrido. Dentro de Santa Ana, los archivistas hablaban de consentimiento, de privacidad, de procedimientos, de personas vivas. Fuera, las palabras eran otras. Archivo secreto. Cartas ocultas. Décadas de silencio. Y muy pronto aparecieron versiones todavía más extremas. Algunos hablaban de niños desaparecidos. Otros de identidades robadas. Otros afirmaban que existían pruebas de delitos que nadie había encontrado. Nada de eso estaba confirmado. Pero la velocidad de una sospecha siempre es mayor que la paciencia de una investigación. El teléfono de la diócesis comenzó a sonar sin descanso. Luego el de Santa Ana. Después habilitaron una línea especial. Una mujer llamó llorando. Por favor, no contacten mi casa. Mi esposo no sabe nada de mi pasado. Un hombre habló 10 minutos después. Mi madre murió creyendo que su hija la odiaba.
Si hay una carta suya, necesito saberlo. Otra persona gritó durante casi 10 minutos contra una empleada que ni siquiera había trabajado en Santa Ana cuando la institución seguía abierta. Cada llamada demostraba lo mismo. No existía una sola historia. Había cientos, quizá miles. Y cada una podía contener una necesidad completamente distinta. Mercer quería emitir un comunicado inmediato. Los abogados preferían esperar. Los archivistas pedían tiempo. Marta quería que se dijera todo. León rechazó las tres posiciones en su forma más extrema. No podemos responder al ruido con más ruido. La asesora jurídica dejó sobre la mesa un borrador. Era correcto, preciso, seguro y completamente vacío. Hablaba de material documental histórico, de procesos de evaluación, de cumplimiento normativo, de protección de datos. León terminó de leerlo. ¿Dónde están las personas? La asesora lo miró. ¿Perdón? En este texto. Pasó una página. ¿Dónde está la madre que escribió durante 30 años? Silencio. ¿Dónde está la hija que preguntó si su madre seguía viva? Nadie respondió. León dejó las hojas sobre la mesa. Si hablamos únicamente como una institución intentando protegerse, confirmaremos exactamente lo que la gente teme. Mercer se inclinó hacia adelante. Pero tampoco podemos reconocer públicamente conclusiones que aún no están verificadas. No lo haremos. Entonces necesitamos cuidado. Sí. León tomó un bolígrafo. Pero cuidado no significa esconderse detrás de palabras que nadie utiliza cuando está sufriendo. Empezó a escribir. Primero eliminó archivo secreto. No porque quisiera suavizar la historia, sino porque aquella expresión sugería que todos los documentos habían sido ocultados por la misma razón. No era cierto. Algunos registros habían sido restringidos correctamente. Otros no. Después añadió una frase. Se ha encontrado correspondencia histórica cuya gestión deberá ser revisada de manera independiente y caso por caso. Mercer asintió. León continuó. No toda restricción fue injustificada. No toda decisión fue correcta. La abogada levantó la vista. Aquella frase era más peligrosa. También más honesta. ¿Quiere mantener eso? Sí. Siguió escribiendo. No habrá divulgación masiva de información privada. Marta, que estaba sentada al otro lado de la mesa, frunció el ceño. León añadió inmediatamente. Pero tampoco se utilizará la privacidad como argumento automático para mantener decisiones que deben ser revisadas. Marta dejó de protestar. Después llegó la frase que hizo callar a la sala. León escribió: la misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Mercer leyó la línea 2 veces. Eso va a convertirse en el titular. Probablemente. Algunos pensarán que está acusando a toda la institución. Entonces tendrán que escuchar el resto. León no quería un discurso de condena. Santa Ana había hecho bien. Mucho. Había acogido a mujeres abandonadas. Había protegido a niños. Había ayudado a familias. Decir lo contrario sería una falsificación. Pero utilizar aquel bien para negar los errores sería otra. El texto debía sostener ambas verdades al mismo tiempo. Y eso era lo que hacía difícil cada párrafo. Marta leyó el borrador. Falta algo. ¿Qué? Que algunas personas murieron esperando. La habitación quedó en silencio. León no corrigió la frase. La escribió. No todas las respuestas llegarán a tiempo. Por eso los casos en los que personas vivas han solicitado contacto de forma reiterada recibirán prioridad. La asesora jurídica respiró lentamente. Eso nos compromete a actuar rápido. León levantó la vista. Ese es el propósito. Al anochecer, el borrador estaba casi terminado. Pero León retiró la última página. Esta parte la escribiré yo. Mercer preguntó por qué. León miró hacia el corredor que conducía a la antigua capilla. Porque una política puede explicar lo que haremos. Hizo una pausa.
Pero alguien tiene que explicar por qué importa. Las noticias seguían creciendo fuera. Los periodistas ya esperaban frente a Santa Ana. Las redes sociales habían elegido culpables antes de que terminara el primer inventario. Algunas familias exigían respuestas. Otras rogaban por privacidad. Y en medio de todo aquello, Ellen todavía esperaba saber una sola cosa. Si Clare había querido encontrarla. Sí. Clare también esperaba. Y también conocía ya la respuesta. Sí. León dobló el borrador. Por primera vez desde que apareció la habitación, nadie preguntaba ya si habría una declaración. La verdadera pregunta era otra. ¿Podía una iglesia hablar de la verdad sin convertir el dolor de las personas en espectáculo, y hablar de misericordia sin volver a pedirle silencio? A la mañana siguiente, tendría que intentarlo. Parte 13. El momento público. La verdad sale de la habitación. Objetivo, 1100 palabras. A la mañana siguiente, Santa Ana ya no parecía un edificio en restauración. Parecía el centro de una pregunta que había viajado mucho más lejos que sus paredes. Había periodistas frente a la entrada. Cámaras. Micrófonos. Furgonetas de televisión estacionadas junto a la acera. Familias llamando desde distintos estados. Antiguos trabajadores intentando recordar nombres. Personas adoptadas preguntándose si alguna de aquellas cajas podía contener algo escrito para ellas. Y también personas aterrorizadas ante la posibilidad de que un pasado cuidadosamente protegido apareciera de repente ante sus hijos, sus esposos o sus nietos. No existía una respuesta capaz de tranquilizarlos a todos. Eso era lo primero que León XIV había comprendido. La declaración se realizaría en la antigua capilla de Santa Ana. No porque fuera el lugar más cómodo. No lo era. Los trabajos de restauración seguían incompletos. Las paredes conservaban marcas de humedad. Parte de la madera había sido cubierta para protegerla del polvo. Pero León había rechazado trasladar el mensaje a un escenario más solemne. La historia había empezado allí. Debía hablarse de ella allí. Las primeras filas fueron ocupadas por miembros del equipo independiente, representantes diocesanos y algunas personas vinculadas históricamente a Santa Ana. Marta permanecía hacia un lado. No quería sentarse delante. Ya he sido vista demasiado, dijo cuando alguien intentó acercarla. Ellen no estaba allí. Clare tampoco. León había insistido en eso. Sus vidas no serían utilizadas como prueba visual de arrepentimiento institucional. No habría una cámara acercándose a un rostro llorando mientras alguien pronunciaba la palabra misericordia. Sus historias podían ayudar a comprender lo ocurrido. Pero seguían siendo suyas. A las 11, las conversaciones disminuyeron. León entró sin ceremonia extraordinaria. Colocó algunas hojas sobre el ambón. Miró la capilla. Después comenzó. Durante estos días se ha hablado mucho de una habitación descubierta dentro de este edificio. Los periodistas levantaron sus teléfonos. Pero una habitación no puede explicar por sí sola lo que ocurrió aquí. Una pausa. Tampoco una palabra como secreto. La capilla quedó quieta. León explicó que el equipo había encontrado correspondencia y registros de distintas décadas. Algunos habían sido restringidos de acuerdo con peticiones legítimas de privacidad. Otros planteaban preguntas serias sobre decisiones que debían ser revisadas. No intentó simplificarlo. Sería incorrecto afirmar que cada documento retenido fue ocultado injustamente. Marta lo observó. Y sería igualmente incorrecto utilizar esa complejidad para fingir que no hubo decisiones que causaron un profundo daño. Varias personas dejaron de escribir. Aquello no era una absolución. Tampoco una condena total. Era más incómodo que ambas cosas. León habló entonces de la palabra que aparecía una y otra vez en los documentos antiguos. Protección. Proteger es una responsabilidad seria. Miró hacia las filas. Pero toda forma de protección necesita una pregunta: ¿estamos protegiendo la dignidad de una persona o estamos protegiendo nuestro miedo a lo que esa persona pueda decidir? Nadie se movió. León no mencionó a Father Chow por nombre. Todavía existía una revisión en curso. No convertiría a un hombre muerto en la explicación sencilla de un problema que había sobrevivido a muchas personas.
En cambio, habló del mecanismo, de decisiones temporales que nunca fueron revisadas, de solicitudes que permanecieron pendientes, de la facilidad con la que una institución puede confundir ausencia de decisión con prudencia. A veces, dijo, creemos que no elegir nos mantiene inocentes. Hizo una pausa. Pero cuando otra persona está esperando nuestra respuesta, no decidir también puede convertirse en una decisión. Marta bajó la mirada. Había escuchado esa verdad antes, pero oírla en aquella capilla era diferente. León continuó. Hemos encontrado casos en los que personas buscaban contacto desde ambos lados. Un murmullo recorrió la sala. Personas que escribieron durante años sin saber que la otra persona también estaba escribiendo. El murmullo desapareció. No ofreceremos nombres. No convertiremos su dolor en espectáculo. Pero tampoco fingiremos que esos años no importan. Su voz se hizo más lenta. Hay personas que han muerto esperando respuestas. Y entonces ocurrió algo extraño. Nadie tomó una fotografía. Nadie se movió. Durante varios segundos, incluso los periodistas dejaron de escribir. León miró hacia la pequeña lámpara junto al altar. La verdad no puede devolverles esos años. Volvió la mirada hacia la sala. Pero podemos impedir que nuestro miedo les quite más tiempo a quienes todavía están aquí. Después explicó la decisión. No habría una apertura indiscriminada del archivo. No se publicarían cartas privadas. No se entregarían identidades simplemente porque alguien las reclamara públicamente. Cada expediente sería revisado de manera individual. El consentimiento tendría peso. La legislación actual tendría peso. La seguridad tendría peso. Las peticiones expresas de privacidad serían respetadas. Las emergencias médicas recibirían prioridad. Y los casos en que ambas partes hubieran solicitado contacto repetidamente avanzarían con mayor rapidez. Una periodista levantó la mano, pero León todavía no había terminado. Esta revisión no parte de la idea de que toda puerta debe abrirse. Miró directamente hacia las cámaras. Parte de algo más sencillo: ninguna puerta debería permanecer cerrada solo porque, hace décadas, alguien tuvo demasiado miedo de volver a examinar la llave. Fue entonces cuando tomó la última página, la que había escrito solo. El tono cambió. Ya no parecía estar describiendo un procedimiento. Parecía estar hablando de algo que podía ocurrir dentro de cualquier familia, cualquier parroquia, cualquier conciencia. Durante mucho tiempo, los seres humanos hemos utilizado palabras nobles para esconder temores muy ordinarios. Prudencia, estabilidad, protección, hacerlo mejor. Cada palabra cayó lentamente. Todas pueden expresar amor verdadero. Una pausa. Y todas pueden convertirse en refugios cuando dejamos de preguntar a quién estamos protegiendo realmente. Marta levantó los ojos. León continuó. La misericordia no consiste en decir que nada ocurrió. Tampoco consiste en exponer a una persona contra su voluntad para demostrar que nosotros ahora somos transparentes. Miró las hojas. Después las dejó a un lado. Ya no necesitaba leer. La misericordia escucha. La misericordia reconoce el daño. La misericordia respeta la dignidad. Y entonces llegó la frase que Mercera había predicho que terminaría en los titulares. Pero en la capilla sonó menos como un titular y más como una confesión. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Nadie aplaudió. No habría sido apropiado. Marta cerró los ojos. Un sacerdote anciano en la tercera fila inclinó la cabeza. Una mujer cerca de la puerta comenzó a llorar en silencio. León dejó que la frase permaneciera en el aire. Después añadió: eso significa que también debemos estar preparados para escuchar respuestas que no nos gusten. Algunas personas no querrían reencontrarse. Sus decisiones serían respetadas. Algunas descubrirían que una persona las había buscado durante décadas. Otras descubrirían que alguien había pedido expresamente permanecer en privado. No todas las verdades terminarían en abrazos. No todas las historias tendrían reconciliación. La tarea de Santa Ana no sería fabricar finales felices.
Sería dejar de fabricar respuestas en nombre de otros. León cerró el texto. Pedimos perdón allí donde nuestra revisión determine que se sustituyó indebidamente la voluntad de una persona por la voluntad de la institución. Una pausa. Y pedimos paciencia para hacer esta reparación sin repetir, en nombre de la transparencia, el mismo error de decidir por los demás. Entonces se apartó del ambón. La declaración había terminado. Durante unos segundos nadie supo qué hacer. Después comenzaron las preguntas. Todas a la vez. ¿Cuántas cartas? ¿Cuántas familias? ¿Habrá demandas? ¿Quién fue responsable? ¿Existen otros archivos? ¿Se investigarán otras instituciones? León no contestó cada una. Algunas respuestas todavía no existían. Y fingir lo contrario habría repetido exactamente aquello que acababa de condenar. Pero mientras los periodistas buscaban cifras, culpables y titulares, algo mucho más pequeño estaba ocurriendo a cientos de kilómetros. En Wisconsin, Clare Whitmore había visto la transmisión desde la mesa de su cocina. Y en Michigan, Ellen Markham había escuchado exactamente las mismas palabras. Por primera vez en casi 6 décadas, ambas sabían algo que ninguna institución podía decidir en su lugar. La otra todavía quería hablar. El discurso público había terminado. La historia verdaderamente importante estaba a punto de comenzar en privado. La declaración terminó a las 11:43. La discusión comenzó antes del mediodía. En Roma, algunos interpretaron las palabras de León XIV como una llamada necesaria a revisar prácticas antiguas. Otros temieron que el mensaje abriera una puerta imposible de cerrar. No porque negaran el daño, sino porque comprendían lo que significaba revisar décadas de historias familiares una por una. Un sacerdote veterano dijo en voz baja: la gente cree que encontrar una carta resuelve una vida. El archivista que estaba a su lado respondió: a veces solo la complica de una forma más honesta. Ese sería uno de los descubrimientos más difíciles de las semanas siguientes. La verdad no llegaba siempre como alivio. A veces llegaba como una pregunta nueva. La línea telefónica creada para Santa Ana comenzó a recibir llamadas desde primera hora de la tarde. Había personas que querían saber inmediatamente si sus nombres aparecían en los archivos. Otras pedían exactamente lo contrario. No llamen a mi casa, dijo una mujer. Mi marido no conoce esta parte de mi vida. Un trabajador tomó nota. No preguntó más de lo necesario. Minutos después llamó un hombre. Su madre había muerto. Durante años había hablado de una hija entregada en adopción. Él no sabía si aquella hija existía todavía. Si dejó una carta, dijo, necesito saberlo. No pedía una reunión. No pedía una dirección. Solo quería saber si existían palabras que su madre había intentado hacer llegar antes de morir. Después llamó otra mujer. Estaba furiosa. No contra Santa Ana solamente. Contra todos. Contra la iglesia. Contra el sistema. Contra una madre a la que nunca había conocido. Contra una familia adoptiva que, según ella, seguramente le había ocultado información. El empleado tuvo que recordarle algo que pronto se convertiría en una regla fundamental. Todavía no sabían qué contenía su expediente. La incertidumbre era dolorosa. Pero inventar una respuesta para calmarla habría repetido el mismo problema. En los medios, entre tanto, la historia se volvía más simple cada hora. Algunos titulares describían miles de cartas prohibidas. Otros hablaban de un escándalo secreto. En redes sociales aparecieron afirmaciones que nadie podía demostrar. Niños robados. Identidades destruidas. Documentos eliminados. Listas clandestinas. El equipo de revisión no había encontrado pruebas para sostener muchas de esas afirmaciones. Pero una historia compleja tenía pocas posibilidades frente a una frase rápida. León se negó a perseguir cada rumor. Si respondemos a todas las exageraciones, dijo Mercer, pasaremos semanas hablando de cosas que quizá nunca ocurrieron. León asintió. Entonces hablemos de lo que sí sabemos. Sabían que existían cartas retenidas. Sabían que algunas debían haber permanecido restringidas. Sabían que otras habían sido detenidas a pesar de que existía voluntad de contacto.
Sabían que en ciertos casos el retraso había durado años. Eso era suficiente para exigir una revisión seria. No hacía falta convertirlo en algo más dramático para que fuera grave. Dentro de la iglesia, las reacciones también fueron distintas. Algunos responsables de antiguas instituciones familiares comenzaron a preguntar si existían archivos similares bajo su custodia. No habitaciones detrás de paredes necesariamente, pero sí cajas, depósitos, correspondencia antigua, solicitudes nunca revisadas. La pregunta comenzó a viajar. ¿Por qué sigue restringido esto? La razón original todavía existe. Alguien sigue esperando. La mayoría de las revisiones no produjo nada extraordinario. Eso también importaba. No toda caja antigua escondía una tragedia. No todo archivo cerrado contenía una injusticia. Pero en algunos lugares aparecieron casos que merecían una segunda mirada. Y así, lentamente, Santa Ana dejó de ser solamente una historia sobre una habitación. Se convirtió en una pregunta sobre la forma en que las instituciones heredan decisiones que nadie quiere volver a examinar. Mientras el mundo discutía eso, Ellen tenía un problema mucho más inmediato. Debía contarle la verdad a su familia. Durante casi 60 años, había vivido con aquella parte de su pasado en silencio. Tenía otros hijos. Una vida construida después de Santa Ana. Personas que la conocían como madre, abuela, esposa. Pero no conocían a la joven de 18 años que había entregado una niña en adopción. Cuando finalmente habló, la reacción no fue la que esperaba. Su hija lloró. Su hijo se levantó de la mesa y salió de la casa. Aquella noche, Ellen llamó a León. No saludó. Ha destruido mi familia. León dejó que la frase permaneciera. Después preguntó: ¿Quiere que detengamos el contacto con Clare? Silencio. No. ¿Se arrepiente de haberles dicho la verdad a sus hijos? Sí. Una pausa. No. León esperó. Ellen dejó escapar una respiración cansada. No lo sé. Eso parece más verdadero. No diga cosas así ahora. Pero unas horas más tarde, su hijo regresó. Llevaba pizza. No volvió con una disculpa perfecta. Volvió con preguntas. ¿Por qué nunca se lo contó? ¿Por qué pensó que él no podría soportarlo? Ellen respondió algo que había evitado durante décadas. Porque me daba vergüenza. Hablaron hasta pasada la medianoche. No arreglaron todo. El hijo seguía enfadado. Ellen seguía incómoda. Su hija seguía intentando entender quién había sido su madre antes de convertirse en la mujer que ellos conocían. Pero la familia no se rompió. Se hizo más grande, más complicada, más verdadera. En Wisconsin, Clare enfrentaba otra clase de miedo. Sabía que Ellen tenía otra familia. Sabía que entrar en su vida podía alterar relaciones construidas durante décadas. Y también sabía que Susan, la mujer que la había criado, ya no estaba allí para explicarle personalmente qué había sentido. Clare guardaba todavía una carta escrita por Susan en 1987. Nunca había sido enviada. Nunca la había abierto. El sobre decía simplemente: Ellen Markham. Cuando León le preguntó por qué seguía cerrado, Clare respondió: porque no tiene mi nombre. Esa frase resumía exactamente aquello que Santa Ana había olvidado. No todo lo que una persona puede abrir le pertenece. No todo lo que uno desea saber le da derecho a conocerlo de cualquier manera. La transparencia sin consentimiento también podía convertirse en una forma de violencia. Por eso, mientras los titulares exigían respuestas rápidas, el trabajo real avanzaba despacio. Caso por caso. Persona por persona. Voluntad por voluntad. En Roma, algunos llamaban a aquello prudencia. Otros lo llamaban reparación. En una pequeña cocina de Michigan, Ellen lo llamaba miedo. En Wisconsin, Clare lo llamaba 40 años perdidos. Y ninguna de esas definiciones era completamente incorrecta. Pero mientras el mundo seguía discutiendo qué significaba la frase de León, él regresó a la única pregunta que ya no podía dejarse para otro día. Ellen quería hablar con Clare. Clare quería hablar con Ellen.
Después de casi 6 décadas, ambas estaban vivas. Ambas conocían la verdad. Y ahora ya no había una institución decidiendo por ellas. Solo faltaba hacer una llamada. La primera llamada duró 11 segundos antes de que alguien hablara. 11 segundos pueden parecer poco. Pero para Ellen y Clare contenían casi 60 años. Ellen estaba en Michigan. Clare, en Wisconsin. Una consejera permanecía conectada para acompañarlas. León 14 también estaba allí, pero fuera de cámara, porque Ellen había pedido que no se marchara. La pantalla se encendió. Clare apareció primero. Tenía las manos juntas sobre la mesa. Ellen entró unos segundos después. Cuando vio el rostro de Clare, se cubrió la boca. Clare dejó de moverse. Nadie sabía qué frase debía ocupar aquel espacio. ¿Cómo se empieza una conversación que debía haber ocurrido 40 años antes? Con una disculpa. Con una pregunta. Con un nombre. Pasaron 10 segundos. Luego 11. Ellen habló. «Te pareces a mi madre». Clare empezó a llorar. Después, inesperadamente, se rió. «Mi marido dice que parezco una bibliotecaria agotada». Ellen también rió. «Eso también». La tensión se quebró apenas. Lo suficiente para permitirle seguir. Clare respiró profundamente. «Escribiste todos los años». Ellen bajó la mirada. «No todos». «¿Cuántos?» «No lo sé». Clare respondió. 27. Ellen levantó la cabeza. «¿Los contaste?» El archivista. Una sonrisa breve. Después volvió el silencio. Clare sostuvo la mirada de Ellen. «¿Por qué me diste en adopción?» La pregunta llegó sin protección. Ellen se estremeció. Podría haber corregido las palabras. Podría haber dicho que no la había dado. Podría haber explicado primero las circunstancias. No lo hizo. Tenía 18 años. Clare esperó. «Mi padre dijo que no podía volver a casa con un bebé». Ellen respiró lentamente. «Mi madre quería ayudarme, pero le tenía miedo. Yo no tenía trabajo. No tenía dinero. Y pensé». Se detuvo. «¿Qué pensaste?» «Que estaba eligiendo a personas que podían darte lo que yo no podía». Ellen levantó finalmente los ojos. «¿Fueron buenos contigo?» Clare respondió sin dudar. «Sí». Ellen comenzó a llorar. No fue una reacción elegante. No intentó esconderla. «Gracias a Dios». Clare también se secó los ojos. Pero su voz cambió. «Sigo enfadada». Ellen asintió. «Lo sé. Perdimos demasiados años». «Sí. Yo crecí pensando que tú no querías verme». Ellen cerró los ojos. «Y yo envejecí pensando exactamente lo mismo de ti». Ninguna pidió a la otra que dejara de estar enfadada. Eso fue importante. La reconciliación no comenzó fingiendo que el daño había desaparecido. Comenzó permitiendo que existieran dos verdades al mismo tiempo. Había gratitud. Y había dolor. Clare había amado a Susan. Ellen había deseado conocerla. Una verdad no borraba la otra. 3 días después, Clare condujo hasta Michigan. Ellen la esperaba junto a la puerta. Cuando Clare salió del coche, ambas caminaron una hacia la otra. El primer abrazo fue breve. Casi torpe. Se separaron. Se observaron como si intentaran encontrar décadas perdidas en los rasgos del rostro. Después volvieron a abrazarse. Esta vez durante más tiempo. En la cocina, Clare colocó sobre la mesa el sobre que había conservado durante años. La carta de Susan. Dirigida a Ellen. «Mi madre escribió esto para ti». Ellen tocó el sobre. «Nunca lo abriste». «No era mío». Ellen rompió cuidadosamente el sello. Susan había escrito sobre su miedo. Temía que Clare conociera a Ellen y descubriera que la sangre podía ser más importante que los años compartidos. Temía perder un lugar que había construido día tras día. Pero luego la carta cambiaba. Susan describía a Clare. Su risa demasiado fuerte.
su odio por los guisantes, su costumbre de leer bajo las mantas cuando debía estar durmiendo. Clare interrumpió entre lágrimas. Lo de la risa es mentira. Ellen sonrió. Siguió leyendo. Entonces encontró la frase que Susan había querido que Ellen conociera. Clare había sido amada cada día que había formado parte de su familia. Ellen dejó de leer. Clare tomó la hoja y terminó por ella. La última línea decía que Susan no sabía si algún día tendría el valor de conocer a Ellen, pero esperaba que Santa Ana fuera lo bastante valiente como para permitir que ellas mismas decidieran. Ellen permaneció mirando el papel. No lo fueron. Clare tomó su mano. No. Otra pausa. Pero al final nos dejaron decidir. No era una reparación completa. Nada podía devolverles las décadas. Clare seguiría llamando madre a Susan. Ellen nunca le pediría que hiciera otra cosa. Habría preguntas incómodas. Diferencias. Momentos de cercanía y momentos en que no sabrían qué decir. Pero eso era precisamente lo que les habían negado. No un final perfecto. La posibilidad de construir el suyo. Y mientras Ellen y Clare hablaban aquella tarde en una cocina común, León comprendió que la frase pronunciada en Santa Ana finalmente tenía un rostro. La misericordia no había borrado la verdad. Le había devuelto la voz. Las semanas siguientes no trajeron una solución limpia. Trajeron trabajo. Cientos de expedientes. Fechas contradictorias. Consentimientos antiguos. Notas escritas a mano. Personas vivas. Personas muertas. Familias que querían saberlo todo. Familias que no querían recibir una sola llamada. Y poco a poco quedó claro que la decisión de León XIV no podía medirse por cuántas puertas se abrían. Tenía que medirse por si cada persona recuperaba el derecho a decidir sobre su propia historia. El protocolo definitivo fue más exigente de lo que muchos esperaban. Cada expediente debía ser revisado individualmente. Primero se verificaría qué tipo de restricción existía. Después se buscaría su origen. ¿Había una solicitud expresa de privacidad? ¿Había consentimiento para contacto? La persona había cambiado de decisión con el paso de los años. ¿Existía información médica urgente? ¿Había varias cartas ignoradas? Las dos partes habían pedido encontrarse. Y, sobre todo, seguían vivas. No todos estuvieron satisfechos. Algunas familias consideraron el proceso demasiado lento. Otras dijeron que era demasiado rápido. Hubo quienes exigieron publicar todos los nombres. León se negó. Otros propusieron volver a sellar los expedientes más sensibles hasta que existiera una legislación todavía más clara. También se negó. No vamos a sustituir una pared de ladrillos por una pared de procedimientos, dijo. Pero tampoco permitiría que la presión pública decidiera quién tenía derecho a la intimidad. Ese equilibrio tenía un precio. La Iglesia tendría que reconocer errores sin utilizar la palabra error como una forma de cerrar el tema. Tendría que aceptar revisiones externas. Tendría que financiar especialistas. Tendría que escuchar a personas enfadadas. Y algunas de esas personas nunca aceptarían una disculpa. León lo sabía. No buscaba absolución pública. Buscaba responsabilidad. Las primeras revisiones confirmaron algo que hizo la historia todavía más compleja. No todas las cartas habían sido retenidas injustamente. En algunos casos, una madre había pedido explícitamente que no se estableciera contacto. En otros, una persona adoptada había dejado claro que no quería conocer su origen. Algunos documentos habían sido protegidos correctamente. Esa verdad incomodó a quienes querían convertir Santa Ana en una historia sencilla de culpables y víctimas. Pero también aparecieron más casos como el de Ellen y Clare. Una mujer descubrió que su madre biológica había escrito casi cada año. Un hombre supo que su madre había pedido expresamente privacidad. Él recibió la información básica y tomó una decisión inesperada. No intentaría contactar a la familia de ella. No porque la institución se lo impusiera. Porque ahora podía elegir respetar lo que ella había pedido. Aquello importaba. Por primera vez, el silencio no era una orden. Era una decisión propia.
La diferencia parecía pequeña. No lo era. Otros casos terminaron en reuniones. Algunas fueron cálidas, otras dolorosas. Hubo abrazos. También hubo puertas que no se abrieron. Una mujer respondió a una solicitud con una sola frase: no estoy preparada. El equipo respetó su decisión. 6 meses después cambió de opinión. Otro hombre nunca lo hizo. Nadie lo obligó. Porque la reparación no consistía en fabricar reconciliaciones. Consistía en devolver aquello que Santa Ana había tomado demasiadas veces: la posibilidad de responder por uno mismo. Marta observaba el proceso desde cierta distancia. Su salud empeoraba, pero insistía en recibir noticias. Un día preguntó: ¿cuántas familias hemos arreglado? León corrigió la palabra: ninguna. Marta lo miró mal. ¡Qué optimista! No podemos arreglar familias como si fueran paredes. Ella sonrió apenas. Entonces, ¿qué hicimos? León pensó. Dejamos de impedir que intentaran arreglarse solas. Eso le gustó más. Pero Santa Ana todavía guardaba una última consecuencia. Durante la retirada de las estanterías de la habitación 14, los trabajadores encontraron una pequeña caja metálica detrás de un armario empotrado. No era otra habitación, solo una caja. Dentro había fotografías, llaves antiguas, archivos de empleados y un cuaderno de Father Chow. Marta hojeó algunas páginas. Entonces encontró su nombre. Debajo había una referencia a alguien llamado Thomas King, su hermano. Marta dejó de respirar. Años antes había pedido a Chow ayuda para localizarlo. Él le había dicho que no habían encontrado nada. El archivista buscó la referencia. Apareció una carpeta. Dentro había una carta de 1984, dirigida a Marta, firmada por Thomas. Su hermano la había buscado. Había escrito que no sabía si ella estaba enfadada con él, que había formado una familia, que pensaba en ella, que si todavía lo quería en su vida, él estaba allí. Marta leyó la carta en silencio. Después miró a León. Murió en 2017. León no dijo nada. Había verdades para las que ningún consuelo servía. Marta empezó a llorar. Yo ayudé a sellar la habitación. Una pausa. Y mi propia carta estaba dentro. Ese fue quizá el precio más cruel. La persona que había participado en el silencio también había sido herida por él. No como castigo, no como justicia poética. Simplemente porque los sistemas que dejan de escuchar rara vez saben distinguir quién terminará pagando. Los archivistas localizaron a las 2 hijas de Thomas. Una vivía en Oregón, la otra en California. Ambas conocían el nombre de tía Marta. Su padre había hablado de ella durante años. La primera llamada duró casi 2 horas. Se interrumpieron. Confundieron fechas. Rieron. Lloraron. Una de las hijas mostró una fotografía de Thomas cuando era anciano. Marta acercó el rostro a la pantalla. Se hizo viejo. La mujer sonrió. Eso suele pasar. Marta rió entre lágrimas. No recuperó a su hermano. No recuperó 30 años. Ellen y Clare tampoco recuperaron los suyos. Ese era el límite de cualquier reparación. León podía abrir archivos. Podía cambiar procedimientos. Podía ordenar revisiones. No podía devolver tiempo. Pero sí podía impedir que el miedo siguiera robándolo. Y así, cuando alguien preguntó meses después qué había cambiado realmente en Santa Ana, León no habló de una victoria. Habló de una obligación. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Ahora aquella frase significaba algo distinto. Ya no era solo una advertencia. Era un método. Escuchar. Verificar. Respetar. Responder. Y cuando una institución hubiera tomado indebidamente una decisión que pertenecía a otra persona, devolverla. No solucionaría todas las heridas, pero al menos dejaría de esconderlas.
Y todavía quedaba una última pregunta. ¿Qué significaba todo aquello para quienes nunca habían pisado Santa Ana, nunca habían escrito una carta de adopción y nunca habían esperado frente a una puerta cerrada? La respuesta no estaba en los archivos. Estaba mucho más cerca de cada uno de nosotros. Puede parecer que esta historia pertenece a otro tiempo, a un edificio antiguo, a expedientes de adopción, a decisiones tomadas por personas que ya no están. Pero quizá por eso resulta tan fácil mirar Santa Ana desde lejos. Es más cómodo pensar que las paredes siempre las construyen otros, que el silencio pertenece a instituciones, que el miedo es un problema de quienes tienen autoridad. Y, sin embargo, casi todos conocemos alguna forma más pequeña de la misma historia. Una conversación que seguimos posponiendo. Una verdad que creemos que alguien no está preparado para escuchar. Una llamada que nunca hacemos. Una disculpa que dejamos para después. Una pregunta que evitamos porque tememos la respuesta. Las paredes no siempre están hechas de ladrillos. A veces están hechas de frases. No es el momento. Es mejor no remover el pasado. Lo hago por tu bien. Algún día hablaremos. Puede haber amor detrás de esas palabras. Puede haber prudencia auténtica. Puede haber razones legítimas. Pero Santa Ana dejó una advertencia difícil de ignorar. Una decisión temporal puede convertirse en una vida entera si nadie vuelve a examinarla. Eso fue lo que ocurrió allí. No porque todas las personas fueran crueles. No porque cada restricción fuera injusta. No porque cada decisión naciera de una mala intención. Fue más complicado. Algunos querían proteger. Otros tenían miedo. Algunos confiaron demasiado. Otros pensaron que alguien más se ocuparía después. Y así pasaron los años. Ellen escribió. Clare preguntó. Susan tuvo miedo, pero también dejó claro que ese miedo no debía decidir por su hija. Marta supo más de lo que quería admitir. Joe hizo el bien, al mismo tiempo, permitió que su temor transformara la prudencia en control. Nada de eso cabe cómodamente en una historia de héroes y villanos. Tal vez ahí se encuentre su verdad espiritual más importante. La conciencia rara vez se enfrenta solamente a personas que quieren hacer el mal. Muchas veces se enfrenta a algo más difícil. Personas buenas que han aprendido a justificar una decisión equivocada. Y también a nosotros mismos. Porque la fe no consiste únicamente en reconocer la verdad cuando confirma lo que ya pensamos. También exige valor cuando la verdad contradice nuestra memoria, nuestra lealtad, nuestro orgullo, incluso nuestra gratitud. Marta tuvo que aceptar que el hombre que la había ayudado también había cometido errores graves. Clare tuvo que sostener juntas dos realidades. Susan era su madre. Y Ellen también era parte de su historia. Ellen tuvo que reconocer que la verdad que había deseado durante décadas también podía sacudir a la familia que había construido después. Nadie salió de Santa Ana con una vida más simple. Pero algunos salieron con una vida más verdadera. Y quizá la misericordia se parezca más a eso de lo que imaginamos. No a borrar las consecuencias. No a fingir que todo está bien. No a obligar a alguien a reconciliarse. Sino a crear un espacio donde una persona pueda responder sin que otro haya decidido de antemano lo que debería sentir. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Esa frase ya no pertenecía solamente a Ellen y Clare. Pertenecía también a Marta. A las familias que eligieron encontrarse. A quienes eligieron no hacerlo. A quienes recibieron una carta. Y a quienes descubrieron que la ausencia de una carta también era una respuesta que debían aprender a aceptar. Por eso la pregunta final no es qué habríamos hecho si hubiéramos trabajado en Santa Ana hace 40 años. Es demasiado fácil responder desde el presente. La pregunta más difícil es otra. ¿Qué pared seguimos manteniendo hoy porque abrirla nos obligaría a escuchar una verdad que ya no podemos controlar? Tal vez sea dentro de una familia. Tal vez entre padres e hijos. Entre hermanos, dentro de una parroquia, o dentro de nosotros mismos. La fe no promete que detrás de cada puerta habrá reconciliación. Promete algo más exigente, que la verdad no tiene por qué ser enemiga de la misericordia.
y que la misericordia verdadera nunca necesita mantener a alguien prisionero dentro de una mentira. La historia de Santa Ana comenzó con una pared. Pero su pregunta nunca fue realmente arquitectónica. Era una pregunta de conciencia. Y un año después, cuando aquel edificio volvió a abrir sus puertas, todavía quedaba una última imagen capaz de decirlo mejor que cualquier discurso. Un año después, Santa Ana volvió a abrir sus puertas. Pero ya no era el mismo edificio. Donde antes había pasillos abandonados, ahora existían 48 apartamentos para personas mayores. La antigua capilla había sido restaurada. Las ventanas dejaban entrar nuevamente la luz. Los bancos habían sido limpiados. Y la habitación 14 seguía allí, vacía. Las estanterías habían desaparecido. Los sacos de correo ya no estaban. La puerta de acero había sido retirada. No se exhibieron cartas privadas. No había nombres detrás de vitrinas. Nadie convirtió el sufrimiento de aquellas familias en una atracción. Solo quedó visible una pequeña sección de la antigua pared. Y detrás de un cristal, un saco de lona vacío. Nada más. Ellen asistió a la reapertura. Claire estaba con ella. Habían pasado un año aprendiendo algo para lo que no existía manual. Cómo convertirse en familia después de casi 6 décadas siendo desconocidas. No siempre era fácil. Claire seguía llamando mamá a Susan. Ellen nunca le pidió que dejara de hacerlo. Discutían. Se corregían. A veces pasaban demasiado tiempo intentando recuperar años que ya no podían recuperar. Uno de los hijos de Claire había empezado a llamar a Ellen abuela Ellen. A ella le encantaba. Y casi inmediatamente comenzó a decirle que se sentara derecho. Claire puso los ojos en blanco. Ellen fingió no verlo. Marta llegó en silla de ruedas. Su corazón estaba más débil. Pero había conocido a las 2 hijas de Thomas. Ellas llevaron fotografías. En una aparecía su hermano ya anciano. Marta la sostuvo durante largo rato. Se hizo viejo, murmuró. Una de sus sobrinas sonrió. Tú también. Marta se rió. Después miró hacia la habitación 14. Si aquel contratista no hubiera golpeado exactamente esa pared. León 14 estaba junto a ella. Lo sé. Ellen y Claire. Lo sé. La carta de Thomas. León asintió. Marta contempló el tramo de ladrillos que había quedado expuesto. Es demasiado para dejarlo todo a un accidente. León guardó silencio unos segundos. Después dijo: entonces quizá nuestra responsabilidad sea aprender a mirar antes de que algo tenga que romperse para obligarnos a hacerlo. Marta lo observó. Esa frase es mejor que la de la pared. León sonrió. A pocos metros, Ellen y Claire empezaron a discutir sobre dónde almorzar. Una quería algo barato. La otra quería comida italiana. No parecían una imagen perfecta de reconciliación. Parecían algo mejor. Una familia real. Durante décadas, ambas habían creído que el silencio era una respuesta. Nunca lo había sido. Eso era lo que Santa Ana había ocultado realmente. No solamente cartas. Había escondido la oportunidad de que las personas respondieran por sí mismas. Ahora la habitación estaba vacía. Y por primera vez, aquel vacío significaba libertad. La misericordia no oculta la verdad. Le devuelve la voz. Si esta historia ha tocado algo dentro de ti, escribe en los comentarios una oración por quienes todavía esperan una respuesta que nunca llegó. Si conoces a alguien que necesita recordar que la verdad y la misericordia no tienen que ser enemigas, comparte este vídeo con esa persona. Y si quieres seguir escuchando historias sobre fe, conciencia, esperanza y las decisiones humanas que pueden cambiar una vida, suscríbete al canal. Porque quizá todos tenemos alguna puerta que todavía necesita abrirse. Y a veces, mantener la luz encendida es simplemente tener el valor de mirar detrás de la pared.